Este fanfic no es mío, es de Thinkmin. Pueden encontrar esta historia en Archive of Our Own. También apoyen a Juve, él se está encargando de subir la historia traducida en Wattpad. Antes de continuar, recuerden que esto es un fanfic, solo está para entretener. Comencemos. Volcánica IFC. ¿Y si Subaru fuera invocado como Volcánica? 5. Subaru. Ok, esto sigue siendo extraño. ¿Por qué dices eso? No era la primera vez que lo notaba en ese momento. Natsuki Subaru. Un joven japonés normal, de cabello negro y mirada inquietante, también vestía ropa común, como su característica chaqueta deportiva personalizada. Hijo de Kenichi y Naoko Natsuki, había llevado una vida relativamente normal. Enfrentaba los desafíos de ser hijo de Kenichi Subaru, una figura sumamente conocida en su pequeño mundo. El barrio donde nació, creció y recordaba también. Vivía bajo las expectativas, especialmente las suyas, de convertirse en esa gran figura que se había formado en su mente. Un hombre invencible, superior en todo lo que se proponía, alguien perfecto. Realmente se esforzó al máximo por cumplir con las expectativas que creía que todos tenían de él. La expectativa de convertirse en esa figura increíble y perfecta. Subaru era un genio cuando era niño. Al menos, así se veía a sí mismo. Seguro de sí mismo, rozando la arrogancia, si no ya ahogado en ella, se creía orgulloso igual a su padre, a quien consideraba perfecto. Una figura importante e imponente. Pero eso duró poco, pues sus expectativas, como la felicidad infantil, se fueron desmoronando gradualmente a medida que crecía y se convertía en adolescente. Por eso Subaru se convirtió en un hikikomori. Incapaz de soportar la idea de decepcionar a sus padres por no ser como su gran padre, y con dificultades para conectar socialmente con la gente de su escuela, se hundió gradualmente en la pereza, aislándose del mundo para protegerse del dolor de sentirse un fracaso. Y esto continuó durante meses. Hasta que, una noche como cualquier otra, decidió ir a una tienda de conveniencia, una noche normal. Hasta entonces, lo apartaron. Natsuki Subaru fue arrastrado por una fuerza invisible que lo llevó a otro mundo. Debería haber sido un sueño. Pero ese sueño rápidamente se volvió extraño cuando se encontró en la cima de una torre con solo su ropa, una bolsa de compras, su celular y un collar con un extraño cristal blanco. Subaru. Volca aquí, ¿no podrías darme una mejor pista sobre cómo hacer esto? Volcánica. No sé de qué hablas, Natsu-san. A pesar de ser tu primera experiencia realizando algo así, tus habilidades son realmente impresionantes. Después de todo, recuerda, una vez fuiste un ser que vivía en la tierra a través de tus pies, pero ahora puedes acceder a un nivel que requeriría haber nacido para adaptarse a un entorno así. Subaru. No me elogies así. Volcánica. Ese fue el ser que conoció a través de su cristal. No directamente, pero cuando pasó mucho tiempo en la cima de esa torre, sin poder irse, escuchó la voz de ese gran ser. Fue llevado a un paisaje mental etéreo, puramente blanco. Y allí, aquella figura gigantesca se destacaba. Volcánica. Soy Volcánica, quien ha cumplido el contrato hasta este momento. Y veo que hice bien en intervenir. Pues he encontrado al nuevo candidato a sabio de este nuevo siglo, tal como lo fue Flugel en el pasado. Dime tu nombre esta vez, niña. 2. La figura de un dragón legendario. Un enorme dragón cubierto de brillantes escamas azul claro que relucían como joyas y eran afiladas como una espada. Sus gruesas patas estaban provistas de garras negras que parecían piedras. Su rostro tenía 2 grandes cuernos blancos como la leche, que sobresalían de cada lado de su cabeza, con un par de ojos dorados de aspecto inteligente que emitían una aura sabia e inspiradora, y una cicatriz blanca se encontraba justo debajo de su mandíbula. Incluso agachado, Subaru pudo ver claramente que este ser medía unos 16 metros de altura. Esto le hizo pensar, ¿cuánto mediría de pie? Un ser majestuoso y poderoso. Una criatura cuya sola presencia aplastaría a cualquiera, como si no pudiera respirar sin su permiso. El dragón divino. Un ser que claramente trascendía la comprensión humana, capaz de aplastar al pequeño pelinegro sin dificultad si así lo deseaba. Subaru. Hola, ¿cómo estás? Volcánica. Sí, ¿y tú? Ese fue su primer intercambio.
Un joven japonés levantó el brazo y saludó con indiferencia al gran dragón, como si saludara a un conocido con el que acababa de encontrarse en la calle. El dragón solo le dirigió una mirada significativa antes de responder en un tono similar y devolverle el saludo con una pata. Uno Subaru. Más o menos, ¿sabes? Estaba comprando provisiones para seguir con mi vida de hikikomori y entonces, ¡bam! Terminé en lo alto de una torre rara. Volcánica. La Torre de las Pléyades. Subaru. Así se llama. Sin ánimo de ofender, claro. Por si es tu casa. Volcánica. Ha sido mi residencia durante los últimos 4 siglos, jovencita. No me ofendes llamándola extraña. Estar en esta situación, otra vez. Suspirando, el dragón no parecía realmente irritado con Subaru ni con sus comentarios, pero sí parecía molesto por algo que había provocado esta situación. Incluso él otra vez se le escapó a Subaru, pues se concentró en la primera parte de la frase. Subaru. 400 años. ¡Guau! Seguro que eres algún tipo de dragón legendario o algo así, ¿verdad? Volcánica. Ja 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 ja. Creí que mi apariencia y presencia te lo habrían dejado claro, nuevo sabio. Pero tus comentarios alegres y divertidos me pusieron de buen humor. Ahora, si me permites preguntar, ¿cuál es tu nombre esta vez? Subaru. Esta vez. No entendí esa parte, pero, soy Natsuki Subaru. No solo no entiendo nada, sino que estoy completamente perdido y sin blanca. Un placer conocerte, Volcaki. Adoptando su pose característica, esbozó una amplia y emocionada sonrisa al presentarse ante la gran criatura. Aparentemente indiferente a su pose infantil frente a un ser magnífico y poderoso capaz de arrasar reinos enteros si quisiera, pero mirándolo con significado en sus palabras mundanas. Volcánica. Igual que el joven portador de este nuevo siglo, ¿eh? Este mundo se dirige hacia un final inesperado. ¿Qué planes tienes, Flugel? Que tu nave esté en este estado, igual que tu amada. Subaru. Volcánica. No hay nada de qué preocuparse por ahora. Joven Natsu-san, una vez más, me presento como Volcánica, pero puedes referirte a mí como Volcaki, como hiciste antes. El lugar donde estabas antes de que te trajera a mi paisaje mental se llama la Torre de las Pléyades. La tierra en la que te encuentras ahora se encuentra dentro de los territorios de Lugúnica, una de las 4 naciones junto a Gusteco, Kararagi y Boyachia. Y en el pasado, hice un pacto con una joven doncella en nombre del Rey León de hace 400 años, Farsale, para proteger el reino de cualquier amenaza fuera de sus fronteras. Uno Subaru. ¡Guau! Menuda historia. Me llamaste el nuevo candidato a sabio, y no parabas de decir que esta vez, me conocías antes. Porque también siento que, estoy reaccionando de otra manera. Si Subaru fuera honesto, realmente sentía que estaba hablando con un amigo que no había visto en mucho tiempo. Volcánica. No siento que te conozca. Y cuando me refiero a un candidato a sabio, es algo relacionado con tus habilidades. Creo que te lo contaré más tarde, Natsu-san. Subaru. Me di cuenta de que estás evadiendo la pregunta, Volcaki, y ya me pusiste un apodo, ¿eh? No puedo discutir contigo. En ese caso, fui yo quien lo hizo primero. Aro. No quiero pensar en eso ahora mismo, lo más importante. ¿Por qué no te vi afuera? Volcánica. Cuando sentí que te invocaban, amigo mío, me di cuenta de quién lo hacía y decidí intervenir por egoísmo. Para protegerte, forcé un contrato entre nosotros. Un contrato que une nuestras almas. El cristal que llevas alrededor del cuello. Mi conciencia reside en él, así como mi control total sobre la forma corpórea. Sin él, acabarás adoptando mi forma. Subaru. De vuelta al presente. Ese joven de cabello negro volaba por el cielo azul, a la altura de las nubes, atravesándolas. Alas azuladas en su espalda, como las escamas del cuerpo de Volcánica. Según lo que Volcánica le contó poco después, Subaru había sido invocado originalmente en su cuerpo como la conciencia principal, pero Volcánica logró sortearlo formando un contrato entre ellos. La conciencia de Volcánica estaba dentro del cristal, lo que le permitía controlar las partes del cuerpo de Subaru que se transformarían en las del dragón, mientras que él no podía hacerlo por sí solo.
Si Subaru se quitaba el collar, se transformaría por completo en el dragón volcánico. Algo que aún no podía controlar, por eso estaba aprendiendo bajo la tutela del dragón ancestral. Subaru. Volcaki, ¿planeas contarme más sobre lo que significa ser un candidato a sabio? Volcánica. Quizás. Un amigo mío dijo una vez. Para mantener enganchados a los lectores, algunos autores dejan varias pistas sobre misterios importantes y solo las exploran mucho más tarde. Solo para seguir alargando la historia. 1 Subaru. Me estás tomando el pelo, Volcaki. No alargues demasiado el asunto, ¿de acuerdo? Volcánica. Ja. No te preocupes. Aprenderás con el tiempo, me aseguraré de ello. Pero hasta entonces, me gustaría prepararte adecuadamente. La mejor manera de hacerlo es primero enseñarte las habilidades que posees, así como el lugar en el que te encuentras. No te preocupes. Este antiguo dragón será tu guía hasta que puedas valerte por ti mismo. Subaru. Hombre, eres realmente genial. Volcánica. Por supuesto que lo soy, genial. Cruzando los brazos mientras volaba, Subaru sonrió al escuchar las amables palabras del dragón desde el cristal. Ambos disfrutaron del vuelo, felices y satisfechos con la presencia que compartían. Más tarde regresarían a la torre, se encontrarían con Shaula, se enfrentarían a Raid y partirían. Un viaje asombroso estaba por comenzar. Este if fue un regalo para un lector de mi historia Nao3. @F01. Espero que te guste. El universo de este if se basa en una teoría personal que tengo sobre Re. 0 y mi historia Re. Consequences if. Por eso no puedo hablar mucho sobre las consecuencias de este if ni sobre mi teoría sobre el mundo de Re. 0, ya que podría revelar más spoilers de mi otro spoiler. Pero sí puedo decir algo. Roswaal se ve perjudicado mucho en este if, de principio a fin. Y mientras tanto, en el teatro, Reynard. Volcánica-sama es ahora el mentor de Subaru en ese mundo. Ni siquiera sabía que tenía un collar con esa habilidad. Anastasia. Es como el collar de Omega Echidna para contener su alma. Supongo que el artefacto era algo raro hace mucho tiempo. Julius. Y hablando de cosas de esa época, llamó a Subaru el gran sabio, igual que en el mundo if de Shaula. Anastasia. Si tantos mundos apuntan a lo mismo, quizás nuestro Natsuki-kun también tenga las mismas condiciones. Shaula. No lo dudes. Un maestro es un maestro, después de todo. Pero me hubiera gustado que viera a su adorable Shaula-chan antes que al viejo lagarto, pero aún así lo perdono por traer al maestro en lugar de ser eliminado por ese asesino de negro. Tal mención incomoda un poco a Emilia y Reynard, y hace que la asesina espectral simplemente se golpee la cabeza con fingido arrepentimiento. Y para los demás, Krusty. Supongo que, a través de Subaru, el dragón cumplirá su contrato. Solo me pregunto si llegará a tiempo en ese mundo. Félix. Si es posible, quizás la familia real se salve. Igual que Fourier. Krusty. Eso espero. Félix. Pero, por otro lado, con Volcánica-sama de su lado, los planes del Marqués Roswaal se ven gravemente frustrados. Igual que los de Satella y Envy. Esas palabras, pronunciadas con cierta felicidad al final, van acompañadas de un gesto hacia los tres antes mencionados. El mago inmortal observa con frustración cómo su otro yo ve sus objetivos frustrados por la presencia del hombre responsable de matar a su amada Echidna, quien es el maestro de su mejor pieza para su resurrección. Si tiene la oportunidad de ir a la Torre de las Pléyades en su mundo, no solo matará al dragón ya senil, sino que también eliminará el collar para borrar todo rastro de su existencia, antes de que se cruce con Subaru y se convierta en un problema mayor. Por otro lado, tanto Satella como Envy murmuran cosas como dragón entrometido o te prepararé sopa de lagarto. No solo impidieron que su amado fuera transportado al lugar elegido, sino que también interfirieron en su vínculo. Por lo tanto, ambos acuerdan que, al salir del teatro, romperán el sello y matarán al reptil hasta convertirlo en un conjunto de bolso y zapatos. Extra, Volcánica if Volcánica. ¿Por qué te ves tan irritada? Subaru. Todavía tienes la audacia de preguntar. Gritándole al ser que solo estaba parcialmente presente en ese lugar, el chico de cabello negro le gritó a la figura del dragón divino que residía dentro del cristal alrededor de su cuello.
En ese momento, Subaru intentaba aliviar su estrés con un buen baño. El lugar era bastante espacioso, una enorme bañera que parecía más propia de una casa de baños. Él era la única presencia física allí, aunque Volcánica estaba espectralmente presente, envuelto en una toalla falsa sobre su cuerpo encogido, para caber en el resto de la bañera, aunque no interactuaba con el agua. Naturalmente, un lugar como un castillo contaría con una zona relativamente amplia y lujosa para que sus residentes se bañaran. Al fin y al cabo, estaba destinada a los miembros de la familia real de ese reino, miembros que ahora habían fallecido a causa de una extraña enfermedad desconocida para todos los que la conocían. Era la antigua casa de baños de la familia real en Lugúnica. ¿Cómo podía Subaru bañarse en un lugar así cuando solo era un adolescente normal de otro mundo? Bueno, esa historia fue larga y simple. Tras salir de la Torre de las Pléyades, Subaru, ahora acompañado por Shaula, una chica muy apegada a él, pero a quien no parecía gustarle el dragón, fue guiado por Volcánica a la capital real del reino de Lugúnica. Era un lugar hermoso. Intentaron actuar con discreción, sin llamar la atención, hasta que presenciaron lo que parecía un robo. Algo que llamó la atención de Subaru debido a una extraña sensación de hormigueo en su interior. 3. Volcánica. Es la presencia de un candidato dragón. Esa fue su explicación. Las candidatas dragón. Aquellas elegidas por Volcánica entre todas las damas del reino que podrían asumir el trono de Lugúnica como su próxima gobernante. El nuevo rey o reina de todo el reino, algo que Volcánica no le había explicado antes a Subaru, dejándolo atónito al enterarse de algo así de forma tan casual, solo para recibir el clásico "no preguntaste" como respuesta. Subaru, junto con Shaula, se involucraron en la situación, ya que Volcánica también parecía interesada en lo que estaba pasando. Usando sus habilidades, rastreó el origen de la candidata a dragón que Volcánica había mencionado, siguiéndola hasta los barrios bajos. A quien siguió era un pequeño ladrón que, sin que nadie lo supiera en ese momento, había robado la insignia de una candidata rival, casualidad, a cambio de unas monedas de oro en una casa de empeños. Subaru inicialmente pensó en dejar que las cosas se desarrollaran por sí solas, hasta que sintió una presencia amenazante proveniente de una mujer. La presencia de un asesino. Y cuando sumó eso al ruido de la conmoción que se producía en aquel lugar, Subaru y Shaula intervinieron instintivamente. Atravesando el techo como protagonistas haciendo una entrada dramática, haciendo poses y rompiendo varias cosas en el proceso, se encontraron en medio de un intento de asesinato. Esa mujer vestida de negro, Elsa, intentaba matar al anciano y al joven candidato, que ni siquiera sabía que estaba involucrada hasta ese momento. Parecía una escena típica de Isekai, notó Subaru, mientras que Volcánica hizo un comentario más divertido. Subaru querría mentirle a cualquiera que le preguntara, o incluso a sí mismo, y decir que lo manejó todo a la perfección. Pero estaría mintiendo. Porque Shaula, incapaz de contenerse, comenzó la pelea usando su poderoso francotirador infernal, causando una destrucción masiva y arrasando con la casa de empeños ya dañada. Subaru se quedó sin palabras ante los ataques de la chica escorpión. Claramente intentaba presumir. Pero el verdadero problema llegó cuando Elsa no murió. Gracias a su absurda regeneración, regresó para atacarlos de nuevo, justo cuando creían que todo había terminado. ¿Y qué pasó? Aunque Subaru logró esquivar sus golpes letales, no ocurrió lo mismo con su collar con el cristal, que se rompió, desatando el verdadero caos. Volcánica se transformó en su forma completa y enorme en un instante. Ahora imaginemos. Un dragón de más de 16 metros de altura aparece de repente en medio de los barrios marginales. Sí. Si los rayos de luz de la chica escorpión no habían llamado la atención antes, esa transformación sí lo hizo. Sobre todo porque Subaru no tenía mucho control y provocó varios accidentes al intentar ayudarla. Uno de ellos fue caer de cara sobre Elsa y estrellarla contra el suelo. Aún así, de alguna manera, logró escapar, aunque parecía visiblemente conmocionada, como si la atormentara algo que ya había experimentado. 2. Subaru. Entonces aparecieron Reinhard y Emilia-san, y ahora. Todos creen que soy una especie de sirviente especial de Volcánica que se materializa en el reino. 4. Volcánica. No están del todo equivocados.
Si quieres, puedo corregir esa afirmación, ya que eres el amigo especial de este dragón. Subaru. Oh, te lo agradezco. Pero eso podría complicarme las cosas aún más. A pesar de las amables palabras de su amigo dragón, lo cierto era que tras el descubrimiento del último candidato real, interpretado como algo deliberadamente orquestado por Volcánica, la ya complicada vida de Subaru en este reino se complicó aún más. Fue llevado al castillo y se reunió con el consejo de ancianos. Le dieron un lugar donde quedarse en el castillo. Al parecer, creían que había sido elegido por Volcánica para decidir cuál de los candidatos reales se convertiría en el próximo gobernante de la nación. Algo que no podía negar. Todo porque, Subaru, ¿por qué tuviste que decir eso? Volcánica, porque necesitabas un lugar donde quedarte, y yo también. ¿Y qué es mejor que un castillo? Volcánica no se lo había dicho a Subaru hasta que lo demostró personalmente ante los ancianos. Podía manifestar esa ilusión delante de todos cuando quisiera. Y lo hizo. El gran dragón divino se reveló. Proclamando frente a todos en la sala, incluido el mismo santo de la espada, nombró a Subaru como el gran juez que decidiría el próximo gobernante del reino basándose únicamente en su propia opinión. Algo que molestó profundamente al chico de cabello negro, quien ni siquiera pudo objetar porque Volcánica se lo impidió. Volcánica. Además de tener un lugar donde quedarnos, también podremos presenciar todos los eventos importantes de primera mano, aunque aún puedo aprender cosas sin estar cerca. Estoy al tanto de muchos eventos que ocurren en el reino. Subaru. Hablando de eso, ¿por qué no ayudaste a la gente del reino? Volcánica. ¿Te refieres a la familia real? Bueno, por mi contrato. Subaru. ¿Podrías explicarme un poco más? Volcánica. Como te dije, hice un contrato hace mucho tiempo con la primera dama dragón, a petición del primer rey león de Lugúnica. Prometí proteger al pueblo del reino de cualquier amenaza externa. Pero también prometí no interferir directamente en los asuntos internos, ni siquiera en la vida del pueblo, ni siquiera en la de la familia real. Lo explicó en un tono solemne, mirando al techo mientras hablaba. Mientras Subaru seguía mirándolo con curiosidad. Subaru. Seguro que no es solo pereza. ¿O indiferencia? Volcánica. Ja. Admito que hace tiempo que no me importa mucho. Me he convertido en alguien a quien la gente de fuera llamaría, senil. Y tú te convertiste en mi excepción desde el momento en que apareciste. Subaru. Me siento muy especial. Pero ¿por qué no derrotas a esos villanos que mencionaron? ¿A los arzobispos? Volcánica. Si lo arreglara todo, no crecerían, ¿verdad? Piensa, reflexiona. Si apareciera para resolver cada pequeño problema, impidiéndoles lidiar con la más mínima dificultad, se volverían completamente dependientes. Incapaces de crecer y evolucionar para ser mejores. Incluso el primer rey león dijo algo así. Tienen al santo de la espada, el más poderoso que he visto, con más de 2000 caballeros en total. Junto con muchos otros con grandes habilidades y poderes de combate. Cada uno capaz de manejar tales amenazas, si saben cómo usar sus habilidades. Si tienen un buen líder. Así que, sin ofender a los muertos, si los líderes no fueran capaces de manejar las amenazas dentro de su propio reino hasta el punto de creer que solo yo podía encargarme de todo, ¿no los hace eso demasiado dependientes de alguien más? ¿No sería triste para mí ser el único que protegiera a la gente de los peligros dentro y fuera del país? Uno mientras explicaba, cruzándose de brazos, sumergió ligeramente la cara en el agua mientras compartía su opinión personal sobre el asunto. Su tono era completamente serio, con un dejo de tristeza. No por las pérdidas, sino más bien por cómo la gente parecía creer que podía arreglarlo todo. Subaru, a su vez, reflexionaba profundamente sobre las palabras del dragón divino. Aunque quería ayudar a todos, no podía negar la validez de lo que decía Volcánica. Si Volcánica luchara y eliminara todas las amenazas tanto dentro como fuera del reino, sin que esta última fuera siquiera parte del supuesto contrato que a veces mencionaba, la gente se volvería demasiado dependiente de él hasta el punto de que no podrían manejar nada por sí sola. ¿Y no era eso lo que estaba pasando? Por duro que parezca ese pensamiento, los responsables realmente deberían abordar los problemas de su país de la mejor manera posible.
Aunque aún no había visto las habilidades de este Reynard, si Volcánica lo llamaba el más poderoso de todos en 4 siglos, eso tenía que significar algo importante. Usando a Raid Astrea como referencia, alguien a quien había conocido en la torre, y recordando que, de no ser por Volcánica y sus habilidades, estaba seguro de que habría muerto como un insecto aplastado por un meteorito, el hecho de que Reynard fuera aún más fuerte le permitió a Subaru ver que Volcánica tenía razón al decir que tenían los medios para manejar la situación. Simplemente no sabían cómo. Subaru. Sobre los candidatos reales, ¿podrías contarme más sobre ellos? Volcánica. ¿Qué? ¿Te interesan las chicas con las que pasarás el tiempo? Me lo imaginé. 2 Subaru. Oye. Me encomendaste un trabajo, Volca aquí. Volcánica. Ja. Está bien, está bien. Acomodándose en la bañera, cruzó los brazos. Volcánica. Otome. Subaru. Volcánica. Si tuviera que resumir parte de sus personalidades, usaría el marco de esos juegos Otome de los que hablaba mi viejo amigo Flugel. Tenemos una tsundere, una gabmoe/tomboy, una chica inocente, una linda que no muestra emociones, y la clásica que siempre llama a su senpai hermano mayor o algo así. Priscilla Varielle, Cruz Karsten, Emilia, Anastasia o Sinifeld. Cada una con esos personajes clásicos de juegos Otome. ¿A qué se debe ese look? Subaru. La mirada que dice, ¿de verdad redujiste los posibles gobernantes de esta nación a tropos de personajes básicos de simuladores de citas? Esa fue una buena manera de describir la mirada que le dirigió al dragón astral, quien parecía más divertido que ofendido por la reacción de su amigo. Subaru, a su vez, se secó la cara con una mano húmeda, intentando contener las ganas de gritar de frustración. Estaba cada vez más cansado, casi se desmaya de agotamiento en el agua, dejando caer la cabeza hacia atrás y recostado en el borde de la bañera. Él seguía pensando. Subaru. ¿Algo más? Volcánica. Priscilla, Cruz, Emilia, Anastasia y Felt, en ese orden, esas son sus proporciones. Priscilla tiene el busto, los muslos y el trasero más grandes de las 5. Cruz le sigue, empatada con Miss Variella en el trasero. Emilia está justo en el medio en cuanto a tamaño. Anastasia y Felt están casi empatadas en el pecho, pero Anastasia gana ligeramente en busto y tiene una ventaja más notable en muslos y trasero. ¿Qué te parece esa mirada? 5 Subaru. La mirada que dice, ¿eres realmente un dragón divino o solo un pervertido como Raid? Volcánica no pudo contener una pequeña risa ante esas palabras. Volcánica. Te doy algunos consejos, amiga. Por si quieres aprovechar tu posición o tu creciente popularidad para intentar salir con alguna. En caso de duda, elige a la que tenga mucho pecho. Aunque, las de pecho pequeño también tienen su encanto, ¿verdad? No hay que subestimar las proporciones más pequeñas. 8 Subaru. Eres un verdadero dragón pervertido, Volca aquí. Déjalo ya y tómatelo en serio. ¿O los elegiste solo por esto porque eres un pervertido senil? Volcánica. Bueno. Si quieres saber algo importante sobre ellos. Ah. La candidata Emilia está respaldada por un tal Rosoal L. Matters. Lo reconocerás. Usa maquillaje de payaso, habla de forma graciosa y tiene un aire escalofriante de tocador de niños. Es realmente inquietante. Quiere matarme. Y podría intentar matarte a ti y a Shaula también si te interpones en su camino. 5 Subaru. ¿En serio? Dijiste que podría ser un toca, niños. Volcánica. Ja. ¿En eso te concentraste? Ja. Eres muy divertido, Natsusan. Subaru. Pero ese Rosoal, es fuerte. Podría, matarte. Volcánica. No es débil, lo admito. Podría darme un poco de pelea. Subaru. ¿Tú, perderías? Volcánica. No, yo ganaría. No hay problema. No te preocupes, solos de Volcánica. 6 diciendo esto con orgullo, infló el pecho mientras se reclinaba en el borde de la bañera, imitando a Subaru, mirando al cielo con una sonrisa satisfecha y ligeramente arrogante por la forma en que hablaba. Subaru esbozó una leve sonrisa cómplice ante las palabras del dragón, sin disgustarle la seguridad con la que hablaba de su capacidad para manejar las cosas.
Pensó que Volcánica podría ser simplemente una pervertida senil, o una loca, como solía señalar Shaula. Hablando de la chica escorpión, escondida en algún lugar del baño, observaba a Subaru. Una sonrisa pervertida se dibujó en su rostro cuando él se levantó. Su cuerpo completamente desnudo, de pies a cabeza, era visible para la enamorada chica, que lucía orgullosa solo un pequeño top de bikini. Ella grabó la imagen en su memoria de forma permanente. Shaula. ¡Qué hermosa espada legendaria, maestro! Pensó mientras observaba el dragón personal de su amo entre sus piernas, con sangre brotando de su nariz como un geyser y goteando sobre su cuerpo expuesto. Aunque Volcánica percibió su presencia, no hizo nada. Después de todo, no negaba que también había echado un vistazo a Subaru, así como a muchas otras figuras en el pasado, generalmente mujeres. De los tres en ese lugar, Subaru estaba atrapado con dos pervertidos infantiles, ambos de más de 4 siglos. 1. La personalidad de Volcánica en su descripción wiki. Volcánica fue descrita como una entidad benévola y sabia, que defendió a Lugúnica de muchas amenazas en el pasado y trajo la paz al reino. En completo contraste con su reputación, para los eventos del Arco 6, Volcánica había caído en un estado de caparazón de dragón, operando puramente por instinto. Beatrice y Erina especularon que Volcánica en su estado actual ejercía alrededor del 10% de su fuerza anterior, aunque su condición no es física en absoluto, sino más bien una muerte espiritual. El dragón divino ha vivido durante tanto tiempo que la mayoría de las cosas han perdido su significado, aunque todavía se siente obligado a mantener los pactos que forjó con el reino dragón de Lugúnica y Flugel respectivamente. Antes de caer en un estado de caparazón de dragón, Shaula se refirió a Volcánica como cínica. Durante su pelea con Valgren, unas 4 décadas antes de la historia principal, se mencionó que sentía pena por el estado en el que había terminado el dragón, lo que implica que tenía un fuerte sentido del orgullo. Tras despertar temporalmente en el Arco 6, Volcánica demostró tener mucho cariño por aquellos con quienes forjó una buena relación, como Satella, Flugel o Farsale. De hecho, incluso dudó en lastimar a Satella cuando ésta comenzó a convertirse en la famosa bruja de la envidia. También siente un profundo arrepentimiento por haber fallado en el pasado y haber permitido que un desastre tan tremendo ocurriera bajo su cuidado, y al recordarlo, Volcánica probablemente se volvería violenta y agitada. 2. Como no se ve mucho de cómo era en el pasado con sus amigos, decidí darle una personalidad más relajada, cómica y un poco pervertida. Ya que se comportaba así con sus amigos y compañeros cercanos, se comportaba como el dragón sabio divino frente a los demás para mantener su imagen. ¿Qué opinan? Condor Calum 109. Y mientras tanto, en el teatro, Subaru, el gran elector de la selección real. Semejante atribución, simplemente por su relación con el dragón, solo le traería problemas al chico de otro mundo. Los candidatos no dudaban de que habrían hecho todo lo posible para impresionar a este Subaru y ganar la selección, pero de haber sabido su verdadero estatus, habrían protestado un poco. Pero volvamos a Volcánica y su pacto. Realmente les dejó mucho que desear y mucho en que reflexionar. Como vieron en el Arco 6, el dragón ya había sido censurado y su gloria comenzaba a decaer. De una forma u otra, el pacto no solo carecía de sentido, sino que era inútil. ¿Quién en su sano juicio ordenaría a alguien prácticamente moribundo hacer más de lo que puede permitirse? A pesar de eso, personas como Khrushchev y Félix aún no pueden evitar sentirse traicionados por Volcánica por permitir que la familia real y Fourier se enfermaran mortalmente. Sin embargo, no podían negar las palabras del sabio dragón. No era absoluto, y si se dedicaba a salvarlos de todo una y otra vez, el reino se desarrollaría como debía, algo con lo que Emilia empatiza más que nadie. Y lo cierto es que este mismo hecho se refleja en Subaru y su constante lucha por salvarlos de todo, él solo, y que realmente no podrían desarrollarse plenamente sin él. Por eso nació esta selección. Para brindar un nuevo enfoque, una nueva dirección para Lugúnica. Con líderes competentes que lideren el país con inteligencia y responsabilidad, y personas con las habilidades necesarias para impulsar esas mejoras. Por lo tanto, los candidatos ahora comprenden mejor su papel y la influencia que tienen en el futuro del reino.
Y con los eventos del futuro y los futuros posibles en sus manos, además de una determinación renovada, lograrán sus respectivos objetivos. Esta es su promesa, y un par de escenas después, esta solemne resolución se vio desvanecida por las verdaderas intenciones del dragón, no. Intenciones sucias, querrás decir. Volk, aquí, es un gran día para no ser tú. Roswaal. Fue este el ser que me arrebató a mi maestro hace tantos años. La verdad, estoy considerando seriamente eliminar a Volcánica de mi lista. Matar a un ser que ya no recuerda sus crímenes le quita peso a mi venganza. Priscilla. TCH. Justo cuando pensaba que la mala memoria de esa lagartija ya era una molestia, ahora se atreve a desnudarme con la mirada y encasillarme en un cliché tan estúpido en un juego aún más estúpido. Aún así, fue muy precisa en todo. Priscilla usó abanico marchitante. Es súper efectiva. Félix. Con todo respeto, Volcánica Sanma, pero vete a la mierda. Hablar así de Krush-sama es indignante. Mira cómo quedó. Krush no tenía opinión sobre su propio cuerpo, pero que la describieran de una forma que quizá la hiciera parecer seductora en lugar de seria dejó a la duquesa algo cohibida. En secreto, se alegra de no llevar ropa femenina que resalte sus nuevos atributos. Julius y Reinhardt se apartan para alejarse de sus damas, ya que, para decirlo sin rodeos, las llamó planas en sus caras calvas. Esto los enfureció con el reptil de cola corta. Más aún con Felt, quien prácticamente la llamó niña sin encanto. Anastasia. Oh, supongo que te molesta que sea mejor que tú, Felt. Pero no me malinterpretes, todavía me molesta que ese lagarto mire donde no deben una dama. Además, sé cuándo mostrar mis emociones. No soy una bruja insensible. Felt. No hay problema, comerciante. Además, no es solo por diversión que llamo hermano mayor, hermano mayor. Emilia, la del medio, apenas puede procesar lo que dijeron de ella. Me encanta su inocencia. Me encantan sus errores, no todos. Frederica. Caramba. No puedo creer que Dragón tenga un método tan poco profesional y vergonzoso para elegir candidatos. Volcánica Sama. Reida Astrea Sama. Shaula, Sama. No puedo creer que este sea el verdadero rostro de estos héroes. ¿Acaso la Torre de las Pléyades no es más que una colección de pervertidos? Otto. El dragón es definitivamente muy viejo, y ya está delirando. Y tuvo que hacerlo en el peor momento posible. Ren. Si todo el reino se enterara de todo lo que vemos de Volcánica Sanma, mucha gente entraría en la anarquía, y el Consejo de Sabios tendría un dolor de cabeza tremendo, junto con todos nosotros. Echidna. Maldición. Ese dragón inútil de verdad lo hizo ahora. Se dejó guiar por sus sentimientos, y esto es lo que pasa. Bueno, al menos logró elegir a 3 de 5 buenos candidatos para esto antes de irse a dormir. Ese comentario le valió miradas sucias de Felt y Emilia. Ram. Pero si somos honestos, la verdadera razón por la que Volcánica Sanma se corrompió para aceptar esos gustos tan tontos es por las tonterías de Flugel-sama. O deberíamos decir, culpa de Barusu, su reencarnación. Emilia. Ram, no creo que sea justo pensar así. Aunque muchos de estos mundos ya nos dicen que Subaru podría haber sido un Flugel hace un tiempo, no creo que eso signifique que Subaru sea tan sucio. Subaru. Oye, Priskatan, la voz soñolienta del chico de cabello negro hace que todos se callen y lo miren de cerca, especialmente a cierta baronesa. Subaru. No me caí de la escalera porque quisiera. ¿Y qué si apreté un poco tus suaves pechos? Fue un accidente, una sonrisa tonta adorna el rostro del chico de pelo negro. Una mano aprieta con fuerza su abanico. Subaru. Krushtan, que tropezáramos en la arena y tener esa gran vista de tu trasero en ese bikini negro no fue intencional, no uses tu espada de viento, una sonrisa nerviosa pero no del todo arrepentida adorna el rostro del chico. Una mano aprieta su espada con fuerza. Subaru. Anatan, sé que realmente te gusta ser la dominante en la relación, pero créeme, también tengo orgullo que proteger. Y si quieres culpar a alguien, cúlpate a ti mismo por ser tan adorable, una sonrisa sucia adorna el rostro del caballero. Una mano aprieta su bufanda. La bufanda grita pidiendo ayuda. Subaru. Feltan, no estés triste, tu senpai siempre estará ahí para ti.
Eres la chica más bonita del mundo. La kawaii más adorable que he tenido. Y la más genial de todas. Pero no me abraces demasiado, me duele un poco el brazo, una sonrisa dolida adorna el rostro del chico. Una mano aprieta sus puños hasta que se tensan. Ren, a pesar de no ser mencionada, también exuda un fuerte aura asesina. Y eso es porque no fue mencionada en los sueños de su héroe. ¿Dónde está su sueño donde deja caer su rostro en sus pechos? ¿O el sueño del maestro Subaru y la sumisa doncella Rem? ¿Por qué el héroe de Rem no hace aparecer a Rem en sus fantasías libertinas? Desde un lado, Emilia solo sonríe, pero sus ojos están lejos de ser felices. Priskatan. Krustan. Anatan. Feltan. Tan. 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 Y más, tan. ¿Cómo pudo Subaru llamar a tantas chicas por el apodo especial que era solo para la semielfa? Tal descaro merece un castigo ejemplar. Emilia. Beatrice. Beatrice. Como sabes, he jurado que mi contratista no será sometida a ninguna transgresión física o emocional. Pero ahora, necesita aprender por las malas que no decirles a las damas. Con esas frías palabras, el pequeño espíritu se retira del regazo de su contratista, dejándolo a merced de 5 candidatos iracundos. No dudan en someterlo a poderosos puñetazos y patadas. Ni qué decir tiene, Emilia y Priscilla, las más fuertes de ellas, golpean muy fuerte. Los moretones infligidos por Kruschiffel no son ninguna broma. Pero la mayor sorpresa es Anastasia, una no combatiente, que golpea como un ladrillo. Y este lamentable espectáculo es observado por Ram, que lo disfruta mientras come palomitas de maíz y usa unas inexplicables gafas 3D. Los candidatos, después de una hora de desahogar su ira con el maltratado hombre de cabello negro, que está siendo curado por Alpa, regresan a sus asientos, pero su furia no ha disminuido. Ahora que conocen la verdad sobre el dragón Voyeur, al regresar a su mundo, irán a la torre donde se encuentra y le darán una paliza legendaria que, con o sin Alzheimer, jamás olvidará. Esta es su promesa. Y hablando de pervertidos. Shaula. ¡Qué impresión! Envidia. Muy bien. Sakella. Aunque siempre puedo verlos, nunca me canso de ellos. El discípulo del gran sabio y el ser más peligroso del mundo de Odd Laguna quemaron la imagen desnuda de Subaru con sus miradas tanto como pudieron. Una imagen que Alpa se aseguró de que Petra, los trillizos Pearlbaton, Tifón, Daphne y Shul no pudieran ver. Una imagen que ciertos hombres decidieron rechazar, Otto, Garfield, una imagen que, a pesar de estar ocupadas castigando al Extra 2, Volcánica Subaru. Uf. ¡Qué día tan agotador! Dicho esto, el joven se dejó caer de bruces sobre el colchón de su habitación dentro de aquel enorme castillo. No era un lugar incómodo, y la cama era lo mejor. Gracias a las sábanas limpias, el colchón suave, la increíble iluminación y la fresca brisa que entraba por la ventana. Siempre conseguía dormir bien en aquel lujoso lugar, aunque no se sentía merecedor del título que le había impuesto Volcánica. Hoy asistió a la reunión de candidatos para convertirse en el próximo líder de la nación de Lugúnica. Los 5 candidatos, junto con los miembros del consejo, sus caballeros personales, Emilia era la única excepción, ya que estaba acompañada por Rosoal, y los caballeros del reino, así como varios nobles. En un hermoso lugar. Subaru había recibido un asiento especial debido a su posición particular, situado por encima de los demás. Literalmente, desde donde los observaba desde arriba. A su lado, proyectándose en forma astral para que todos lo vieran, estaba el dragón, quien permitió a Subaru hablar desde el principio. Claro que seguía interviniendo de vez en cuando, pero solo cuando consideraba que valía la pena decir algo en voz alta, manteniendo los asuntos más personales en conversaciones mentales con el pelinegro. Algo que Subaru odiaba. Hablar en público, frente a una multitud llena de expectativas sobre él. Pero sus conversaciones mentales con Volcánica bastaban para mantenerlo tranquilo, ya que lo distraían de su ansiedad. Volcánica. Imagina los desnudos. 4 Subaru. Cállate, Volca aquí. Estos fueron algunos de los intercambios que lo hicieron perder la concentración y el nerviosismo antes de recuperar la capacidad de manejar la situación. Luego vinieron las presentaciones.
Priscilla Varielle fue la primera a la que analizó profundamente después de su introducción. Ella declaró cómo conquistaría el trono. Que el mundo giraba en torno a ella, afirmando que todo prosperaría simplemente porque ella estaba en el poder. En resumen, que solo siendo ella misma, el mundo haría que todo funcionara. Pero incluso él sabía que ella no creía del todo en sus propias palabras, carecía de algo que las respaldara. A pesar de sus palabras arrogantes, su elocuencia y elegancia en sus acciones proyectaban la imagen de una líder segura de sí misma. Esa era una forma de describirla, sobre todo porque podía confiar plenamente en sus logros dentro de su propio territorio. Alguien que podía hacer que otros la siguieran gracias a su carisma, a pesar de su nobleza y rudeza. ¡Qué pechos tan grandes!, comentó Volcánica al verla. Pero, a pesar de sus cualidades, también mostraba un defecto muy evidente: la arrogancia. Podría llamarse orgullo cuando hablaba de sus verdaderos logros, y arrogancia cuando decía que podía guiar a la nación como quisiera con pura suerte. Incluso a Subaru le sorprendió lo profundamente arraigado que estaba en su mente que el mundo giraría a su alrededor si simplemente se lo ordenaba. 3. Subaru tiene elegancia, confianza y carisma. Es cierto. Pero me temo que podría convertirse en alguien que no pueda soportar las pérdidas o incluso a personas que no cumplan sus expectativas. Luego llegó Cruz Karsten, y de inmediato la encontró increíblemente hermosa. Y sus primeras palabras fueron muy valientes. Porque ella declaró que rompería el contrato con el dragón del reino, Volcánica. Eso incluso provocó cierta risa mental en el dragón de escamas azules, quien lo ocultó en su forma física, encontrándolo divertido. También demostraba auténtica confianza al hablar. Pero también transmitía algo más: serenidad. Alguien a quien realmente podías seguir en la batalla, luchar codo con codo y sentirte feliz de morir con, o por, una guerra. Una líder con un carácter inquebrantable. Y Subaru lo captó fácilmente por su tono, serenidad y, sobre todo, por su firme confianza en una declaración tan audaz. ¡Qué trasero tan bonito! Fue la apreciación de Volcánica. Pero al igual que Priscilla, tenía un defecto: el dolor. Como declaró con amargura en su discurso, quería romper el contrato con Volcánica porque éste no había hecho nada para ayudar a la familia real ni al país durante siglos, y eso le parecía válido a Subaru, quien conocía la verdad gracias a que Volcánica se lo había contado. El problema posiblemente residía en su verdadera motivación: el dolor por la muerte de Fourier, el príncipe que era su prometido, y eso le hizo sospechar a Subaru sobre lo que realmente la impulsaba. 1. Subaru. Ella sí que podría luchar por ella, quizás incluso enamorarme, pero también alguien impulsado por el dolor de su pérdida. Y aunque no estoy en posición de juzgar, no parece querer hablar con Volk aquí para entender sus motivos, ni parece recordar lo que hizo antes. Así que, creo que se está dejando llevar demasiado por su dolor. La tercera fue Anastasia Osin, que planeaba hacer florecer sus negocios en todo el reino. Sintió que estaba frente a alguien que, a pesar de las apariencias, realmente podía caminar entre gigantes sin agachar la cabeza. Al contrario, podía caminar con la cabeza bien alta. Inteligente. Era una evaluación simplista, pero era lo que podía extraer de la imagen de esa mujer. Alguien lo suficientemente inteligente como para saber cómo dirigir su negocio, cómo tratar con la gente y analizar todo racionalmente. No como un soldado, sino como una comerciante y dueña de empresa, que de hecho era. Pechos pequeños, trasero más grande para compensar, perfectamente equilibrada, como todas las cosas deben ser, fue la evaluación que Volcánica hizo de ella. 3. Pero tampoco estaba libre de defectos. Avaricia. Un pecado capital que a muchos no les importaba, pues la avaricia podía llevar a la gente muy lejos. Pero le recordaba a Midas. El rey Midas, que anhelaba la capacidad de convertir en oro todo lo que tocaba, lo usó con egoísmo e imprudencia. Objetos, comida, líquidos. Lo convertía todo en oro. Incluso a las personas, incluso a sus seres queridos, y apenas podía comer porque toda la comida y la bebida se convertían en oro en cuanto lo tocaban. Subaru. La codicia realmente puede llevarte lejos, pero también puede ahogarte en ilusiones doradas, que solo conducen al dolor y al sufrimiento, y eso también podría afectar a otros. La cuarta era la niña.
Primero dijo que no quería formar parte de la selección real y que quería irse. Subaru y Volcánica incluso acordaron que debería tener la libertad de elegirlo si realmente quería. Sin embargo, eso provocó la ira de Priscilla y los nobles por las palabras de la chica rubia. De no ser por la intervención de Subaru, Priscilla probablemente habría hecho algo terrible. Incluso Reynard tuvo que intervenir. Para animar el ambiente, el chico incluso bromeó sobre cómo Reynard había hecho algo peor. Básicamente, secuestrar a una niña en medio del caos causado por la transformación accidental de Subaru en dragón debido a las acciones de Elsa en la casa Skulls, aunque estaba hablando en secreto con Volcánica para vigilarlo, por si realmente estaba haciendo algo inapropiado con la candidata, algo con lo que el dragón estaba totalmente de acuerdo, recordando a Rey Astrea y temiendo que Reynard pudiera ser similar. Luego siguió más caos, lo que llevó a la muchacha a finalmente decidir destruir el reino desde arriba hacia abajo, eliminando a los nobles y caballeros. Felt, a pesar de su declaración, demostró cualidades admirables, una de ellas era su potencial. Alguien que no se doblegaba, que enfrentaba los problemas de frente cuando era necesario, y que además parecía comprender a la gente con una elocuencia impresionante para su edad. Siendo sincero, Subaru podría ser su favorita para el trono, dada su forma de interactuar con quienes la rodeaban. Pequeñas proporciones en las tres áreas, pero no te dejes engañar, los cuerpos pequeños también son increíbles. Esa fue la evaluación de Volcánica. El problema, si tuviera que nombrar uno, Furia. A juzgar por su comportamiento y sus declaraciones personales, proclamando lo que hacía, parecía alguien guiado por una mentalidad anarquista, sin pensar seriamente en la situación en la que podría estar metiendo a la gente. Visto desde una perspectiva más oscura, podría estar sumiendo al país en un caos donde la gente simplemente sobreviviría, no viviría de verdad. Subaru. Alguien que quiere destruir algo por rabia, pero no se da cuenta de que quizá no sepa cómo construir algo nuevo después. Es como derribar los muros que protegen a las personas, aunque no sean perfectos, sin pensar en construir algo más para seguir ayudándolas. Con la última candidata, Emilia, el caso fue más profundo. Había sido duramente atacada por ser una semielfa de cabello plateado por todos a su alrededor. Hasta el punto de ser amenazada por nobles, sin que ningún caballero interviniera para ayudarla. Incluso uno de los sabios del consejo la estaba calumniando en ese momento. Volcánica incluso percibió la presencia amenazante del gran espíritu que acompañaba a la semielfa, pero no fue necesario, porque, Subaru, ya es suficiente. Golpeando el costado de su silla sobre todos, el impacto de su puño transformado hizo temblar parte de la sala, silenciando a todos. No solo por el golpe que había asestado, sino también por el aura amenazante que emanaba de él y por la presencia astral del dragón. Toda la sala se quedó paralizada. Subaru, ¿qué crees que haces? ¿Crees que solo por ser quien eres puedes decir lo que quieras? Todas las candidatas fueron elegidas por Volcánica, el dragón divino. El dragón divino. Si tienes algo que decir sobre su candidatura, deja de mirarla fijamente y díselo en la cara. Apuntando directamente al dragón, nadie habló cuando Volcánica pareció dejar escapar más de su aura. Entonces Subaru se puso de pie. Bajando con calma, paso a paso, se encontró frente a la nerviosa joven. Entonces, con un movimiento rápido, inclinó la cabeza y se arrodilló en un gesto de reverencia. Subaru. Disculpa, Emilia-san. Eso nunca debió haber sucedido. Emilia. No, Subaru. No digas que está bien, Emilia-san. ¿Te das cuenta de lo vergonzoso que es esto? Los nobles, los caballeros, ¿cómo se supone que cada persona debe reflejar la imagen de sus líderes y su reino? ¿Y qué estás reflejando ahora mismo, Gritando, continuó dirigiéndose a todos los presentes en la sala. Con una ira evidente en la mirada. Despreciando con vehemencia cualquier razón, simple o compleja, para odiar a Emilia solo por su parecido con alguien del pasado. Lo sabía. Pero a diferencia de su padre, quien depositaba grandes esperanzas en él, estas personas depositaban expectativas negativas en una chica que aparentemente no tenía nada que ver con la llamada bruja de la envidia. Eso le hizo querer actuar. Subaru. ¿Qué opinas, Volcánica?
Aunque tomé mis decisiones en un estado de incapacidad que no comprenderían, no permitiré que cuestionen mi decisión de esta manera. Ella fue elegida. Como elegida, puede decidir si quiere participar o no, pero debe ser por voluntad propia. O si Natsu-san decide que no es apta. Cualquiera que quiera cuestionarme, atacarla o difamar a esta chica, que dé un paso al frente. Declarando con un tono que realmente recordaba a un dragón divino, especialmente después del desafío de Subaru, nadie se atrevió a decir nada más. Lo aceptaron por el miedo que sentían hacia una figura tan poderosa. Esperaron un poco más y luego le tocó el turno a Emilia para que presentara sus motivaciones. Su deseo de crear una nación libre de prejuicios contra los semihumanos. Comparado con los demás objetivos, el suyo parecía moralmente superior al de los demás candidatos reales. Emilia realmente tenía un aura amable y bondadosa. Gentil. No solo en el objetivo que proclamaba, sino que también parecía ser genuinamente ese tipo de persona con todos. Una cualidad admirable que muchos líderes olvidan o nunca aprenden con el tiempo. Algo que a Subaru realmente le gustaba de ella. Pechos, muslos, trasero. Ni por encima ni por debajo del promedio, verdaderamente equilibrada, sin sobredimensionar un punto sobre otro. Esa fue la evaluación de Volcánica. Pero incluso ella tenía un defecto, como Subaru había notado antes. La ingenuidad. Podías ser un líder amable, pero no podías ser ingenuo, porque un líder ingenuo podría llevar a la muerte a quienes guía. Era como ser el líder de ovejas. Tenías que guiarlas, vigilarlas y protegerlas, especialmente de lobos disfrazados de ovejas. Subaru. Amabilidad, me gustaría decir que debería bastar, pero al final, en un mundo como este, creer que todo se puede resolver solo con buenas intenciones es un camino erróneo, aunque sea una triste verdad. Porque podrías terminar desperdiciando tu vida creyendo solo en cosas buenas sin consecuencias negativas. Volcánica. No tienes mucha base moral para decir eso, ¿verdad, amigo mío? Subaru. No, no lo hago. Había estado sentado en el colchón y luego se dejó caer de nuevo para acostarse mientras el dragón, que ahora aparecía en su habitación con una proyección mucho más pequeña de lo habitual, hablaba frente a él. Los dos se miraron fijamente un instante. Subaru, acostado en la cama, miraba al dragón a los ojos, mientras este yacía a su lado. Subaru. ¿Qué? Volcánica. O sea, ¿qué te parecieron los candidatos? Subaru. Si evaluamos quién sería la mejor gobernante según su capacidad, Cruz-chan parece una líder militar con más experiencia que las demás. No muy lejos de ella en cuanto a liderazgo y administración, yo las clasificaría Anastasia-san y Priscilla-san como iguales. Por lo que he oído sobre ellas en mi investigación personal, y basándome en nuestra primera interacción, parecen saber cómo tratar a la gente, qué quieren y qué necesitan, lo cual es esencial para un líder. Y puedo decir que, a la hora de tomar decisiones, no dudan. Lo cual es importante cuando eres responsable no solo de ti mismo, sino del bien de todos bajo tu mando. Aunque me gusta la energía de Feld-san y la amabilidad de Emilia-san, ambas parecen inmaduras en aspectos opuestos, a pesar de que parecen haber pasado por dificultades. El verdadero problema es su falta de experiencia en administración territorial, algo que Cruz-san, Anastasia-san y Priscilla-san poseen. Y eso es crucial al elegir al líder de una nación entera que debe gestionar a cientos de millones de personas, tanto dentro como fuera del país. Si tuviera que dar mi opinión de la forma más neutral posible, mi clasificación sería Cruz y Anastasia empatadas en la cima, Priscilla de cerca, luego Felt y finalmente Emilia, basándome en las habilidades que he investigado y mi evaluación personal tras conocerlas. Contando todo lo que tenía que compartir en función de la tarea que se veía obligado a realizar, Subaru dijo parte de ello con una mano en la barbilla, deteniéndose de vez en cuando para recuperar el aliento y luego retomar el hilo de lo que estaba hablando. Mantuvo una mentalidad profesional durante todo el tiempo que habló. Cuando miró a Volcánica, lo vio con expresión aburrida. No parecía realmente interesado en lo que decía Subaru. Volcánica. Te preguntaba qué te parecían. ¿Te gustó alguno fuera del ámbito profesional?
Creí haberlo dejado claro en mi pregunta, porque pensé que verlos en persona despertaría tu interés, sobre todo considerando la variedad de opciones, ¿no crees? Pechos grandes, sin pecho, pechos medianos. ¿No pensaste en nada de eso? Uno Subaru. ¿Soy el único que se toma este trabajo en serio? 4 Volcánica. Sí. Eres virgen, así que me tomo en serio mi trabajo como amiga y te busco pareja. 4 Subaru. Para. ¿En serio? Para. Se cubrió la cara con ambas manos, frustrado. Gritó exasperado, silenciando al dragón. Subaru. Primero aparezco de repente en lo alto de una torre. Me dices un par de cosas y luego dejas de explicar nada. Me hiciste venir hasta aquí. Me metes en medio de un juego político de alto riesgo en todo un reino, y luego empiezas a decir tonterías sobre el tamaño de los pechos. No deberías tomarte esto más en serio. Eres un maldito dragón divino, por amor a todo lo sagrado para ustedes. Volcánica. Estás muy estresado, ¿eh? En momentos como estos, Reid, Osin y yo íbamos a tomar algo, ellos perseguían a algunas mujeres, Reid probablemente se tomaba unas cuantas, y Osin se desmayaba borracho en algún lugar. ¿Qué te parece, eh? Ir a un buen bar, comer un poco, conocer a una chica guapa con un buen trasero y... 4 Subaru. ¿Sigues con eso? Uf. Ese Reid también parecía un pervertido. En serio. Son leyendas, figuras heroicas, Ese Flugel, era un pervertido igual que ustedes dos. Volcánica. No, en realidad, era todo lo contrario. Las palabras del dragón silenciaron al niño, especialmente por la tierna sonrisa y el tono reverente con el que respondió con calma. Volcánica. Flugel era quien lo mantenía todo bajo control. Mientras podíamos actuar con libertad, felices, hablando, bebiendo y divirtiéndonos, él casi siempre lidiaba con todo solo y se aseguraba de que pudiéramos seguir viviendo nuestras vidas despreocupadas y tranquilas. Me entristece pensar que, si no fuera por él, no seríamos leyendas, ¿sabes? 3 cruzándose de brazos, adoptó una expresión más solemne, nostálgica y pensativa. Una mirada que reflejaba lo que consideraba los mejores días de su vida, que quizá habían sido siglos atrás, pero que aún significaban tanto para él como los días que vivía ahora, si no más. La clase de mirada que verías en un anciano recordando sus mejores días. Volcánica. Reid. Era un tipo que vagaba por ahí, bebiendo, peleando, acostándose con mujeres. Sin otro propósito que satisfacer su lujuria insaciable. Solo pensaban a quién mataría después y con qué mujer se acostaría después de ahogarse en alcohol. Fue Flugel quien lo conoció, quien lo trató como algo más que una espada y una botella, sino como un camarada. ¿Y ahora? La familia Astre es una casa de héroes, cuando podrían haber sido conocidos como borrachos pendencieros que atacaban a cualquiera por placeres baratos. Osin también era un bebedor empedernido, muy desafortunado, apenas podía permanecer en un lugar. Pero tenía un inmenso potencial en su creatividad. Flugel lo vio, compartió sus ideas y dejó que Osin las moldeara en el mundo actual, incluso ayudando a esa bruja codiciosa a fundar las ciudades-estado y todo en Kararaji. De un hombre triste sin un lugar a donde ir, a una figura histórica que marcó el comienzo de una nueva era. Y yo, viví sin importarme nada después de perder a personas importantes en el pasado, pero él me mostró que no era el final, que no todo estaba perdido. Le demostró a este dragón que la vida valía la pena, no solo existir por pereza para terminarla yo mismo. Amable, compasivo, trabajador, honesto, divertido. Un amigo que vio lo peor de todos nosotros, pero también el potencial de ser mejores, y nos ayudó a convertirnos en las personas que somos hoy. Me recuerdas profundamente a él. Hasta un punto que no tienes idea. Subaru no supo cómo reaccionar ante tales revelaciones. Sobre todo la última, donde el dragón miró al joven como si volviera a ver a su querido amigo. Volcánica. Creo que por eso quería que te relajaras más, que pensaras más con la cabeza baja que con la alta, porque todos nosotros en ese entonces deseábamos que Flugel hiciera lo mismo. Queríamos que fuera más orgulloso, más iracundo, más perezoso, más codicioso, más glotón, más lujurioso, más envidioso.
Nunca fuimos leyendas hasta que él nos convirtió en leyendas. Solo un espadachín tonto, un perdedor borracho y un dragón perezoso al que no le importaba el mundo. Era el tipo de persona que te perdonaría incluso si lo lastimaras, torturaras o incluso mataras. Lucharía por encontrar una manera de perdonarte, una manera de acercarse a cualquiera que lo necesitara, lucharía guerras enteras por ellos. El tipo de persona tan puramente altruista y amable, que no aceptaría ninguna recompensa incluso si la mereciera. Y eso irritó a una amiga muy especial nuestra en aquel momento, aunque no le gustaba como lo intentábamos, ella apreciaba que nunca nos rindiéramos en intentar hacerle ver lo importante que realmente era para todos nosotros, y me duele pensar que su nombre hoy no es ni la quinta parte de conocido que el nuestro, a pesar de que hizo tanto para convertirnos en las grandes figuras que la gente admira. A medida que hablaba, su emoción se intensificaba. Dejó atrás su imagen pervertida, abandonó su lado juguetón e infantil, y no bromeó al describir a alguien a quien claramente amaba profundamente. Incluso ahora, Subaru no podía apartar la mirada ni interrumpirlo, y lo observaba como un nieto que observa a su abuelo compartir recuerdos preciados. Realmente se sentía así en esa habitación. La figura de un dragón legendario, en la cima de su sabiduría, hablando con una reverencia y un respeto que jamás deberían profanarse, le reveló lo patético que se sentía comparado con el humano que le cambió la vida. Un pensamiento que a la mayoría le parecería ridículo, ya que Volcánica era adorado, pero admitió abiertamente cuánto admiraba a ese hombre. Volcánica. Así que no tengas miedo, ¿de acuerdo? No te odiaré por las decisiones que tomes. Si quieres seguir el buen camino, está bien. Y si caes en el mal, podrías herir mi alma, y aún así te perdonaría. Porque, quiero que vivas la vida feliz que mi amigo merecía después de esforzarse tanto por este mundo y por las personas egoístas que lo ahogaron en dolor. Y si alguna vez me necesitas, para hablar, para desahogar tu ira, para pedir ayuda, hazlo. Porque este dragón está aquí para ti. Lo dijo con calidez y una mirada vivaz, recuperando un poco de esa energía lúdica, pero sin perder el tono respetuoso y reverente que llenó el momento mientras abría su corazón. Algo que tranquilizó a Subaru, por alguna razón. Incluso lo alegró ver la admiración que este ser parecía tener por esa persona, Flugel, de quien solo sabía una cosa relevante. Había formado parte de ese famosísimo grupo y había dejado a Saula sola en la torre durante 4 siglos. Hay una historia detrás de eso. Una larga e importante historia, olvidada por muchos. Pero te aseguro, si Flugel hubiera sabido lo que acabaría haciéndole a la pobre niña, me habría suplicado que lo quemara vivo sin dudarlo, y habría aceptado el dolor de esa quemadura como un pequeño castigo comparado con el sufrimiento que le causó. Eso fue lo que dijo Volcánica en un tono casi similar. Subaru, Volcánica. No hay problema, amigo. Si necesitas desahogarte, adelante. Te escucho. Aferrándose a ese momento, ambos se sonrieron. Volcánica. Entonces, ¿qué te parecieron los compañeros de los candidatos? Subaru. Reinhard, es muy diferente a Reid, pero aún me preocupa que haya secuestrado a Felt. Deberíamos hablar con él, ¿no crees? Volcánica. Reid ni siquiera lo aceptaría como descendiente hasta que perdiera su virginidad, ¿sabes? Subaru. ¿Qué clase de requisito es ese para aceptar un descendiente? 2 exclamando, resopló con frustración. Volcánica. Me gustó ese Félix. Femenil, mitad gato. Si fuera una chica guapa, no, un chico gato guapa también estaría bien. Uf. Ojalá fuera humana. O pudiera adoptar esa forma. Subaru. Está bien. Volcánica. Tienes una cara rara, pero no me importa si me juzgas. Volcánica no vive solo de mujeres. 9 declarándolo con orgullo, parecía elevarse lo suficientemente alto como para golpear el techo. Subaru continuó mirando con esa extraña expresión. Subaru. Julius, no sé. No parecía tan malo, salvo por lo que le dijo Al, que me molestó mucho. Volcánica. ¿Quién es Julius? 3 Subaru. El caballero de Anastasia, el del título de caballero de caballeros, el del cabello morado. ¿En serio no lo recuerdas aunque lo conocimos hace poco? Volcánica. ¿Quién es Julio?
3 En ese momento, Subaru se dio cuenta de que era inútil recordarle quién era Julius. Y que no era broma. Volcánica se había olvidado por completo del caballero de cabello púrpura, no por magia, sino simplemente porque no le había dejado ninguna impresión. Subaru y Al, somos del mismo mundo, y me di cuenta solo con mirar al tipo, no sé cómo, pero, lo sentí. Volcánica. Como una energía bro, como solía decir Flugel. Subaru tuvo que asentir, pensando que debía ser eso. Cuando cruzó miradas con Aldebarán, aunque llevaba una máscara, lo sintió. Una conexión fraternal entre ellos, casi como amor a primera vista, solo que los unía el hecho de que pertenecían al mismo mundo. Casi los hizo acercarse y chocar los 5. A Volcánica, en cambio, no le importó. Simplemente le gustaba el casco. Subaru. Y Roswell, parece raro, pero fuerte. Y me temo que, ojalá me equivoque, pero su apariencia, Volcánica. Parece un niño manoseado, ¿no? Subaru. ¿Sí? Parece un maldito manoseador de niños. Con ese maquillaje de payaso, esos ojos, esa forma de hablar. En serio. El tipo no podría parecer más sospechoso ni aunque lo intentara. Rezó para que nunca se acerque a un parque lleno de niños ni se quede solo en una habitación con ellos. Rezó para que los mantengan lejos de él. En nombre de Volcánica, por favor. 6 Volcánica. En mi nombre, le daría permiso para darle una paliza a ese loco si eso llegara a pasar. Fue patético como intentó matarnos, ¿no crees? Sí, Roswell intentó atacarlos de repente hace poco. De hecho, hace menos de 1 hora y media. La batalla fue más bien, Roswell intentó atacarlos con todas sus fuerzas desde el principio, pero no funcionó. Le dieron un puñetazo en la cara y lo dejaron inconsciente, y luego simplemente regresaron a la habitación. 3 En resumen. Había sido un día muy largo y estresante para ambos, más para Subaru que para Volcánica. Ahora estaban recostados y relajados, aunque recostados era exagerado, ya que Volcánica no tenía forma física, solo existía en el espacio como un holograma, a veces capaz de interactuar con el mundo físico y a veces no. Era algo que algunos podrían encontrar interesante, pero no Subaru, quien no encontraba sus conversaciones tan fascinantes como algunos esperarían. Estaban uno al lado del otro. Volcánica se giró y lo encaró con una sonrisa juguetona. Volcánica. ¿Cuál es tu tipo? Hablo en serio, sin bromas, y quiero una respuesta directa. Centrada, por favor. Ya que hemos compartido momentos tan especiales juntos hasta ahora, amiga. Y no me refiero a tu tipo de chica. Hablo de algo más pervertido. Tu fetiche particular. Dime. 3 Subaru. Te vas a reír. Volcánica. Anda, dime. ¿Cuál es tu tipo? Subaru se sonrojó mucho, haciendo un pequeño puchero, antes de responder finalmente. Subaru. Vírgenes, 1 Volcánica. ¿Vírgenes? Subaru. No me importa el tamaño de los pechos, los muslos ni el trasero, solo quiero saber que compartí mi primera vez con alguien que hizo lo mismo. Jeje, genial, pasarlo, juntos. Compartir cada momento especial, de principio a fin, prefiero ese tipo de chica. Al revelarlo con la cara roja, estaba siendo completamente honesto, y era obvio para cualquiera que lo mirara. Este chico era muy serio en sus preferencias. Las vírgenes eran su tipo. Volcánica. ¿Y desde cuándo hay que avergonzarse de eso, amigo? En serio, sería genial que más gente compartiera ese pensamiento. Al decir esto, también habló con honestidad. Eso alivió aún más el corazón del niño y comenzó a descansar. Shaula. Maestro, soy virgen. 8 del armario, la chica escorpión saltó, casi lista para arrancarse la ropa y hacer que ambos perdieran su virginidad juntos. Volcánica, por su parte, se limitó a reír, pues esperaba algo así. Decidí añadir un poco más de la historia que quería incluir en mi historia consecuencias sí. Sobre todo si Subaru y Flugel son realmente la misma persona. Me gusta la idea de que él fue quien convirtió a Reid, Osin y Volcánica en leyendas, y que planeaba hacer lo mismo con Satella y las demás brujas, porque es tan amable como Subaru con quienes lo rodean. Eso explicaría por qué Subaru es tan benévolo. Es parte de su naturaleza, heredada de Flugel.
3. ¿Qué te pareció el capítulo? Espero haberlo desarrollado bien y no haberlo hecho demasiado fuera de personaje. 2. Y por lo que recuerdo, no sé si sea cierto, pero creo que el autor dijo eso. Subaru realmente tiene preferencia por las vírgenes, además de que ya le gustaban las chicas de cabello plateado antes de recibir el Isekai. Extra 3, Volcánica y Schultz. Aquí está su ti, Subaru-sama. Subaru. Gracias, Schultz-chan. Es muy amable de tu parte. Le dio las gracias al niño que le ofreció una taza de té humeante, de la que tomó un sorbo rápidamente. No es que le gustara el té. Para el chico de pelo negro, el té era simplemente agua caliente con plantas, ni buena ni mala, y no distinguía entre los supuestos diferentes tipos de té. Aunque mucha gente en este mundo parecía disfrutarlo. En ese momento, Subaru estaba observando a la tercera y principal figura de la habitación tomar un sorbo del té servido por el pequeño Priscilla Varielle, a quien el joven mayordomo servía tanto en esta mansión, la de la capital real, como fuera, a lo largo de sus territorios. Sus ojos estaban fijos en ella. Con las piernas cruzadas, una expresión relajada y segura en el rostro, era la viva imagen de la belleza, como una auténtica baronesa o una líder. Tomó un sorbo y luego bajó la taza, sujetándola todavía por el asa, y lo miró con sus ojos críticos y analíticos, de esos que podrían poner nerviosos a muchos con solo ser el objetivo. Incluso Subaru podría haberse sentido así en el pasado, de no ser por las situaciones que había vivido lo suficiente como para soportar tanta presión y mantener la concentración. Subaru. Una vez más, gracias por recibirme. Haré todo lo posible para que esto no sea una pérdida de tiempo. Priscilla. Eso espero sinceramente. Te reuniste con los demás que creen poder usurpar mi trono antes de venir a mí. Me gustaría saber qué piensas, evaluador. Subaru. Así que ya lo sabías. Sí, debería haberlo supuesto. Ya que organicé esta reunión para revelar algunas cosas sobre los demás candidatos, les he estado advirtiendo sobre un posible ataque del culto de la bruja y el lugar de aparición de la ballena blanca. Reveló que justo después de dejar su taza de té sobre la mesa y cruzarse de brazos, mirándola con cierta expectación, Priscilla permaneció en la misma postura, con una leve sonrisa. Priscilla. ¿Entonces estás dando la misma información a todos? Subaru. No. Le conté a Cruz-san sobre el ataque del culto de la bruja, le informé a Emilia-san sobre la ubicación y hora de la aparición de la ballena blanca, le conté a Anastasia-san sobre ambas situaciones y cómo las están manejando los demás, y le pedí a Feld-san que tuviera a Reinar listo para apoyar al campamento de Cruz en la casa de la ballena. Priscilla. Interesante. Le advertiste a Karsten sobre algo que no tenía nada que ver con ella, e hiciste lo mismo con la mitad demonio, ¿me equivoco? Subaru. Al igual que Anastasia-san, lo entiendes perfectamente. El hecho de que el culto de la bruja tenía como objetivo a Emilia había quedado claro para los demás candidatos reales. Satella, la bruja de la envidia, había causado la destrucción de medio mundo en el pasado. Era una semielfa de cabello plateado, que se decía que se parecía mucho a Emilia. O mejor dicho, Emilia se parecía a ella. Y el culto de la bruja era un grupo de fanáticos que la adoraban, sembrando destrucción y muerte a su paso por todos los países. Y ahora, estaban apuntando a quien se parecía exactamente a ella. Priscilla. ¿Cómo obtuviste esta información? Subaru. Fue un trabajo en equipo, entre Volcaki y yo. Aunque está conectado conmigo, sabe mucho de este país, especialmente sobre las bestias que lo plagan, así como sobre los arzobispos. Y tengo una habilidad especial que me permite investigar las situaciones antes de que ocurran. Priscilla. Entonces, el dragón divino te otorgó el conocimiento que necesitabas. Ahora bien, al decidir compartirlo con todos, ¿planeabas darnos las mismas oportunidades? ¿O planeas favorecer a unos sobre otros con un apoyo desigual? Subaru. Priscilla-san, si Emilia-san viniera a ti y te pidiera ayuda para proteger su territorio simplemente por la bondad de tu corazón, ¿aceptarías? Priscilla. No. Si la semidiabla no tuviera nada que ofrecerme y aún así esperara mi apoyo para resolver los problemas causados por su propia incompetencia, la echaría sin su propia cabeza. Por su audacia y avaricia.
Respondiendo con un tono de indiferencia a la pregunta de Subaru, también pudo sentir su enojo con solo imaginar tal escena, lo que le hizo mantener su expresión, aunque sus ojos brillaron como si dijera, lo sabía. Como si confirmara una teoría que había estado formando. Subaru. Explicación. Crunch-san ya planeaba cazar a la ballena blanca y se estaba preparando. Solo necesitaba la ubicación precisa para saber cómo defenderse. Y Emilia-san no sabía, ni su patrocinador, que yo sepa, que el culto, incluyendo a un arzobispo del pecado, planeaba un ataque al territorio del Margrave Matters. Donde no tendría defensas excepto ella misma y el mago, quien podría no estar allí por alguna razón desconocida. Ambos se enfrentan a desafíos extremadamente difíciles, casi imposibles si no reciben apoyo. Priscilla. Entonces, ¿te aseguraste de que lo consiguieran? Subaru. Obviamente, como probablemente ya habrás adivinado. Programé una reunión con cada uno. A Crunch-san le expliqué el ataque del culto de la bruja, su ubicación, el número de cultistas, el arzobispo y su habilidad especial, su autoridad, cómo se le llama, y cómo funciona. También le dije que le daría información sobre la ballena a Emilia-san. Y eso hice. Le dije dónde y cuándo aparecería, todas sus habilidades y comportamiento, y también le advertí sobre el ataque del culto de la bruja y que Crunch-san tenía toda la información detallada al respecto. Información vital que sería útil para ambos. Esa mirada inquisitiva en tus ojos, pero que ya contiene una conclusión, dime. Priscilla, lo hiciste para forzar una alianza entre ambos. La semidiabla probablemente entraría en pánico y le pediría ayuda a Karsten, quien se negaría, a menos que tuviera información valiosa para intercambiar. Subaru. Emilia-san no es poderosa por sí sola, pero tiene un aliado fuerte. Roswaal L. Matters. El mago de la corte sería muy útil contra la ballena blanca, y el ejército de Crunch-san, especialmente el demonio de la espada, ayudaría a minimizar las bajas civiles contra el culto. Pero, no lo suficiente. Priscilla. Lo que te llevó a hablar con el zorro codicioso. Subaru. Una forma bastante grosera de referirse a una candidata, ¿no crees? Bueno, sí. No solo tiene contactos con comerciantes y muchos carruajes, lo que ayudaría a evacuar a los civiles, sino que también cuenta con los colmillos de hierro, un grupo mercenario que podría ser muy útil en la lucha contra la ballena y el culto. Y. Emilia tiene derecho a dejar que exploten minas en el bosque Lior. Priscilla. Eso crearía una triple alianza, que permitiría a cada uno perseguir sus propios objetivos. Karsten tendría la fuerza para derrotar a esa bestia inmunda, la semidiabla tendría un ejército para eliminar a sus enemigos y reducir las pérdidas causadas por su patética incompetencia como líder, y la zorra se beneficiaría tanto de su reputación por ayudar como de las ganancias mineras para su compañía. Subaru. Perfectamente dicho. Dicho esto, tomó su taza para tomar otro sorbo de té. Aunque todavía no le gustaba. Priscilla. ¿Y por qué advertiste a la rata de alcantarilla y al santo de la espada? Subaru. Plan de contingencia. Volcaki me advirtió que la ballena siempre está guiada por uno de los arzobispos, el arzobispo de la gula. Alguien que podría atacar si su bestia muere. Entonces, ¿qué hacer si las fuerzas aliadas son demasiado débiles? Simple. Enviar un refuerzo para asegurar su protección. Reinhard Van Astrea. Así, si ocurre un ataque, tendrán un fuerte refuerzo. Priscilla. Ya veo. Una unión de débiles que dependen de la fuerza de los demás para compensar sus defectos, y peor aún, con la ayuda de alguien que se suponía debía permanecer neutral. Subaru. Pero soy neutral en esto. Con una sonrisa irónica, eso pareció despertar aún más su interés. Subaru. Le di información a Crunch-san sobre el culto y a Emilia-san y Roswaal al mismo tiempo sobre la ballena. Pero solo ellas pueden decidir si piden ayuda o comparten o usan la información que les proporcioné, según sus creencias. Crunch-san podría argumentar que el precio de ayudar a Emilia-san vale más que la información de la ballena y exigir más. Al igual que Anastasia-san, al enterarse de que necesitan apoyo en dos escenarios diferentes, podría negarse a ayudar. Crunch-san sería aplastada por la ballena y Emilia-san por el culto, eliminando a dos candidatos mientras ella salía indemne.
ya que no pienso permitir que ningún candidato revele que les di la misma información a todos ustedes. Priscilla. Así que esto no es solo una prueba para ver cómo actuarían, sino para descubrir qué los motivaría a actuar. Karsten no mancharía su honor manipulando a alguien tan patético como el medio diablo, mientras que el zorro sin duda lo haría, si no fuera por el riesgo de que su imagen se viera manchada y perjudicara su negocio. Permitiendo que al menos ambos se convirtieran en aliados. Subaru. Lo mismo digo de Feltzan y Reinhard. Espero que actúen juntos para eliminar 2 o 3 amenazas y obtener beneficios, tanto físicos como morales, a ojos del pueblo. Pero también dudo de que hagan lo que espero, lo cual me entristece, solo de pensar en los malos resultados, Priscilla. Y eso nos lleva a mí. ¿Me cuentas todo esto para qué? ¿Qué? Decida aliarme con esos idiotas y hacer una alianza entre todos, aunque seamos rivales. Subaru. No. Quizás. Más o menos. Te lo advierto porque sería injusto no darles a todos las mismas herramientas en este juego político, ¿sabes? Pero solo te doy casi la misma información que les di a Anastasia y a Feltzan. Si decides prestar tu ayuda o no meterte, es cosa tuya. No, bueno, te juzgaré. Pero siempre de forma neutral. Priscilla. ¿Y cuál es tu verdadero objetivo con todo esto, aparte de juzgarnos? Subaru. Proteger a la gente. Me da igual quién de ustedes termine en el trono, siempre y cuando demuestre ser una líder capaz. Pero no permitiré que un juego político cause muertes innecesarias, o al menos no las que considero innecesarias. Por eso, actúo por interés personal, no solo como evaluador. Revelando esto mientras terminaba su ti, se puso de pie, todavía con una sonrisa. Subaru. Tanto si decides ayudarlos como si no, no cambiará mi opinión sobre ti, Priscilla-san. Como evaluador, debo mantenerme neutral y ceñirme a las reglas impuestas, una de las cuales es: cada candidato debe cuidar su propio territorio. Y le di a Emilia-san las herramientas necesarias para conseguir el apoyo de otras 2 personas para ello. Ahora le toca a ella decidir qué hacer con eso y cómo usarlo. Solo quería asegurarme de que tuviera una oportunidad justa como todos los demás. Priscilla. No pienso apoyar a la mitad demonio. Como dijiste, le diste lo que necesitaba. Ni más ni menos. Aunque fuera de forma indigna, en mi opinión, es ella quien debe asumir las consecuencias de su comportamiento tras recibir semejante regalo. Schultz, guíalo. Hemos terminado. Schultz. Ahora mismo, Priscilla-sama. Subaru. Gracias por tu paciencia, Priscilla-san. Espero que podamos hablar pronto. Con un gesto de asentimiento, se despidieron. Una conversación bastante reveladora. Aunque Subaru no había contado toda la verdad sobre cómo Volcánica le había dado la información. Una especie de viaje en el tiempo. Ocurrió hace unos días. O tal vez en un futuro borrado por su regreso. Se enteró de todos los acontecimientos tras enterarse del despertar de la bestia Delfín, que inició un rastro de destrucción desde la mansión Matters hasta la capital. Estaba lleno de tristeza por las innumerables muertes causadas en todo el país. Más aún, porque él, junto con Volcánica, tuvo que eliminar a la bestia Delfín, Puck, tras enterarse de la muerte de Emilia y muchas otras. Luego se enteró de la brutal derrota de Khrushchev ante la ballena durante su regreso a la capital. La pérdida de 2 candidatos lo devastó. Volcánica pareció entender. Puedo usar tu habilidad especial con un poco de ayuda de este dragón. Eso fue lo que dijo cuando se lo explicó. Subaru tenía una habilidad que nunca antes había usado: regresar en el tiempo. Y podía lograrlo con la ayuda de Volcánica, quien poseía otras habilidades especiales. Una de ellas era el conocimiento. Cuando Subaru regresó a tiempo, comprendió cómo se desarrollarían los acontecimientos desde el principio. Sabía de la ballena y del culto. Quería advertir a todos de inmediato para marcar la diferencia. Pero tuvo que contenerse. Porque Volcánica había explicado sus razones para no involucrarse hacía mucho tiempo. Como evaluador, desafortunadamente, Subaru tuvo que actuar de la misma manera hasta cierto punto para permitir el progreso sin demasiado apoyo externo. Así que decidió convertirlo en una prueba.
Una prueba política en la que proporcionaría la información necesaria a cada candidato y aliado para que pudieran actuar contra los numerosos oponentes que surgirían uno tras otro. De esta manera, podrían actuar por su cuenta y con su ayuda. No es que Subaru no ofrecería su apoyo si fuera necesario. Subaru. Shaula, vamos. Mientras estaban en el jardín de la mansión, llamó a la chica escorpión que, por alguna razón, le estaba haciendo una llave de piernas a Al. Al no parecía importarle que la chica lo aplastara. 2 Shaula. Está bien, maestro. Al. Adiós, amigo. Y gracias, señorita. Tumbado en el suelo, Al le dio las gracias, visiblemente contento. Y al instante, corrió hacia Subaru. Subaru. ¿Encontraste al tipo del que te hablé? Shaula. Sí, sí. Ese tipo, no recuerdo su nombre. Subaru. Otto. Volca aquí con Julius y tú con Otto. Dios mío. Me dan pena esos tipos. En fin. Volca aquí. Del cristal, una versión etérea apareció en el hombro de Subaru. Volcánica. ¿Sí? Subaru. Volverás a tener plena potencia en 5 días, ¿verdad? Volcánica. Exactamente. Como usamos nuestras habilidades combinadas, ahora solo tengo el 5% de mi capacidad total. En este estado, solo pude derrotar a ese payaso manoseador de niños en el 99% de nuestras peleas, en lugar de mi tasa de victorias habitual del 1000%. Creo que aún tengo el poder para derrotar a la ballena o recuperar a QS. 1 Subaru. Eso último. Dijiste que podías recuperar su alma, ¿verdad? Volcánica. QS es un espíritu. Si lo eliminan, puedo absorber su espíritu, liberándolo de la autoridad y del poder que lo corrompió, y eventualmente traerlo de vuelta. Es fácil. Pero para eso, necesitamos estar cerca de él. Subaru. Y es por eso que necesitamos a Otto. Otto Suen, un comerciante que sería asesinado por el culto de la bruja en la visión de Subaru. Pero en este punto, sería la mejor manera de ayudar a todos. Por eso envió a Shaula a contratarlo por 10 monedas de oro sagradas para que les sirviera de apoyo. Usarían su carruaje tanto para seguir al grupo de Krush como para ayudar al de Emilia. Si bien se abstendrían de eliminar a la ballena, solo la ahuyentarían con los francotiradores infernales de Shaula, atacarían a Betelgeuse con la intención de recuperar el espíritu, quien, según Volcánica, sería un gran aliado si lo recuperaban. Así es como él actuaría. Aunque lo consideraba un poco injusto desde su punto de vista, Subaru se centró más en tratar con dureza al culto de la bruja para asegurar que las visiones que tuvo a través de Volcánica no se hicieran realidad. Pero también esperaba que su plan para unir a los candidatos hubiera funcionado. Subaru. Está bien, vamos. Volcánica. Entendido. Shaula. Vamos, maestro. Los 3 se embarcan en la misión creada por el propio chico de cabello negro. Decidí seguir adelante con mi idea de hacer más de 2 extras para mi SIF. No todos lo tendrán, claro. Solo unos pocos que considero que tienen el mayor potencial para extras adicionales. ¿Qué opinan? Y solo para avisar a la gente que aún no lo sabe, cualquiera que quiera usar mi SIF para crear historias, siéntase libre de hacerlo, ya sea haciendo historias de reacción sobre los capítulos de mi SIF, que creo que serían súper interesantes de leer, o incluso tomando la idea de mi SIF y continuando con ellos, o usándolos como base para nuevas historias, lo que también me encantaría ver. Porque, como he dicho, uso estas historias para compartir mis ideas con todo el mundo para que sean de libre uso. Otras cosas en este IF. Reglas de selección real, algunas son de la novela/anime oficial. 1. Cualquier persona de cualquier raza, si es elegida por las joyas del dragón, puede participar, sin importar la raza. Ningún prejuicio, queja racista o incluso abuso de autoridad puede impedir que alguien se una una vez elegido. 2. Los candidatos deben cuidar sus insignias, ya que éstas acreditan su capacidad para gobernar. Si las pierden, la candidatura podrá ser revocada. 3. Si el candidato posee terrenos, sigue siendo responsable de ellos y no puede simplemente transferirlos a otra persona. Entre otras cosas, esto ayuda a determinar la validez de una candidatura.
4. Ningún candidato podrá casarse durante el periodo de selección real, para evitar que las alianzas políticas vía matrimonio exacerben las tensiones. 5. Las únicas formas de abandonar la selección real son por muerte o renuncia. En este sí. 6. El evaluador podrá visitar los dominios o los candidatos en cualquier momento que él o el dragón divino lo deseen. 4. 7. Como partes neutrales en la selección de candidatos, el evaluador y el dragón divino deben abstenerse de otorgar ventajas injustas a ninguno de los candidatos reales. Se debe mantener el equilibrio en la medida de lo posible. 8. Las decisiones, órdenes y opiniones de Subaru tienen más peso que las de Volcánica. Esta regla fue impuesta por Subaru, porque Volcánica consideró agregar una regla a la tableta del dragón que permitiría a un candidato coquetear o incluso acostarse con el evaluador, Subaru, para mejorar su propia imagen. Volcánica aceptó, solo porque quería agregar la regla 9. 4. 9. Cualquier amenaza o ataque contra el contratista de Volcánica, motivado por cosas como prejuicios de clase o razones similares, incluso de un candidato, será castigado directamente por Volcánica. 2. 10. Los ataques, ya sean verbales o físicos, contra un candidato por su clase social, nacionalidad, origen o raza serán castigados con pena de prisión, independientemente de la clase o posición social del infractor. Todos los candidatos deben recibir el mismo trato, incluso por quienes apoyan o se oponen a su gobierno. Especialmente si los ataques son públicos. 6. Subaru tiene regreso por muerte. En este caso, Volcánica lo somete a un estado de muerte donde puede usar su habilidad sin sentir dolor. Al mismo tiempo, Volcánica le otorga conocimiento de ciertos eventos, como el ataque de Betelgeuse y la ballena, permitiéndole aprender cómo ocurrieron en detalle e incluso descubrir sus habilidades. Sin embargo, esto consume tanta energía que Volcánica solo tiene el 5% de su poder durante una semana entera. Volcánica, al 5%, al menos en este if, sigue siendo más poderosa que Roswaal. Si lucharan 100 veces, Volcánica ganaría 99. Pero aún así le pide a Shaula que proteja a Subaru como su guardaespaldas. Tras regresar por la muerte, Subaru inicialmente quiso resolver todo por su cuenta usando el poder de Volcánica y Shaula. Pero entonces recordó su rol como evaluador y su conversación con Volcánica, del Extra 1, y lo reconsideró. Desarrolló un plan más elaborado para intentar unir a los candidatos y derrotar juntos a la ballena y a Betelgeuse. Esto también serviría como una prueba de carácter para ellos. Mientras tanto, se quedaría entre bastidores para observar y asegurarse de que ninguna persona inocente, ni ningún candidato, muriera. Roswaal había desistido inicialmente de sus planes con su tomo, que le había dado una advertencia: haz todo lo que el evaluador ordene hasta el momento oportuno. Estaba concentrado en eliminar a Volcánica y a Subaru a cualquier precio. Sin embargo, al darse cuenta de que Subaru había hecho un bucle para ayudarlos, su motivación, ligada al tomo, regresó. Ahora creía que podía usar a Subaru incluso si se aliaba con Volcánica. En el primer bucle, se había rendido y había dejado que todos murieran a manos de Betelgeuse, pero no en este. Otto, Subaru quiere usar a Otto como su carruaje para seguir en secreto a Cruschi y Emilia y vigilarlas y estar al tanto de todo lo que ocurre. Más tarde, Otto se uniría al grupo de Subaru en el castillo, con casi el mismo rol que T-Extra 4, Volcánica. Emilia estaba nerviosa mientras esperaba. No, decir que estaba nerviosa sería quedarse corto de cómo se sentía en ese momento. Asustada, desesperada, tensa, ahogada por el miedo interior. Esas serían mejores maneras de describir cómo se sentía mientras esperaba que la llamaran, de pie frente a la oficina de Roswaal, donde, irónicamente, él no estaba, aunque normalmente estaría allí casi todos los días en la mansión, y sí estaba. Roswaal estaba de pie junto a ella. Su expresión era neutra, lo que le impedía adivinar qué sentía. Pero al menos sabía cómo se sentía. Y eso era importante.
porque ese nerviosismo provenía de la figura que se encontraba en la oficina de Roswaal, una figura que había venido de visita aproximadamente un mes después de los sucesos de la alianza con los campamentos de Cruz y Anastasia, donde, gracias a su unión, pudieron enfrentarse y derrotar a la ballena blanca y al arzobispo de la pereza, aunque Emilia no se había enfrentado a él directamente, siguiendo el consejo de Puck de quedarse y defender a los aldeanos de Arlam, mientras los caballeros se encargaban del arzobispo. Su éxito se debía en parte a la información proporcionada por la persona que ahora esperaba en esa oficina. Momentos después, la voz de esa persona la llamó. Subaru. Emilia-san, pasa por favor. Con esas palabras dichas, respiró profundamente, preparándose mentalmente para cualquier conversación que le aguardara. Puck. Todo va a estar bien, Lia. Puck, sentado en el hombro de la semielfa, habló suavemente, intentando calmarla. Emilia asintió, miró a Roswaal, quien le dedicó una leve sonrisa, aunque sin una emoción evidente, y luego volvió a centrar su atención en la puerta. Abrió las puertas dobles y entró en la oficina. Subaru estaba sentado en la silla normalmente reservada para Roswaal, frente al escritorio del marqués, mientras que Emilia tenía una silla individual frente a él. Se acercó rápidamente. Tras una pequeña reverencia respetuosa, tomó asiento. Se miraron fijamente. Emilia, con las manos apoyadas en las rodillas, sujetando ligeramente la tela de su falda, mientras Puck permanecía sobre su hombro para apoyarse. Subaru, con los codos apoyados en la mesa, los dedos entrelazados y la mirada fija en la chica, ofreciéndole una pequeña sonrisa amistosa para intentar consolarla, lo cual funcionó parcialmente, aunque su mirada también transmitía seriedad. Subaru. Una vez más, es un placer verte, Emilia-san, y a ti también, Puck-san. Puck. Me gustaría decir lo mismo, Natsuki-san. Pero me da más curiosidad y me preocupa por qué has venido de visita tan pronto, justo un mes después de que comenzara la selección real. Emilia. P. Puck. Subaru. No te preocupes, Emilia-san. Es una pregunta justa. Manteniéndose de buen humor, a Subaru no le importó el tono ligeramente acusador y sospechoso de Puck respecto a los motivos del joven evaluador para aparecer tan pronto después de que la selección real había comenzado. Aunque Emilia estaba nerviosa por la posibilidad de que Puck le dijera algo grosero a Subaru, también se preguntaba por qué estaba allí tan pronto, sobre todo considerando que había solicitado específicamente un lugar privado para hablar con la candidata de cabello plateado. Esto había inquietado a todos en su grupo, especialmente a ella misma, al marqués y al gran espíritu del fuego. El joven respiró hondo y luego suspiró. Su expresión era tranquila, pero con un claro tono serio. Subaru. Emilia-san, vine a hablar seriamente sobre tu situación en la selección real. Porque, como debes saber, entre las demás candidatas, incluso después de tu reciente logro junto a Cruz-san y Anastasia-san, sigues siendo considerada la candidata con menos apoyo. Me entristece profundamente que esto se deba principalmente a tu apariencia. Y aunque no lo aceptes, quiero disculparme por ello. Emilia. No hay necesidad de disculparse, Subaru. Puck. Pero aprecio tu preocupación por mi hija, desde el salón real. Sin embargo, no parece que viniste solo a hablar de eso, ¿verdad? Subaru. No. No vine solo a hablar de algo que tú, como todos los demás, ya sabes. Estoy aquí, Emilia-san, por lo ocurrido hace un mes, el ataque del arzobispo de la pereza, y tu alianza con los demás candidatos, gracias a la información que te proporcioné específicamente para salvar vidas, tanto las tuyas como las de los inocentes. Emilia-san, ¿por qué no has contratado aún un ejército o un grupo de mercenarios para proteger las tierras del Margrave? Emilia. Subaru. Después de ese ataque, esperaba que actuaras. Que contrataras o le pidieras a Roswaal que contratara fuerzas para defender las tierras y las aldeas cercanas, como Arlam. Y me gustaría entender por qué no lo has hecho. Aunque sus palabras se mantuvieron cordiales y amigables, su tono se mantuvo serio, lo que hizo que a Emilia se le secara la boca. Tragó saliva con dificultad, sintiéndose como si un padre la hubiera pillado haciendo algo mal. Miró brevemente a Puck, quien, gracias a su vínculo contractual, comprendió su nerviosismo. Puck. Subaru. ¿Por qué necesitaríamos algo así?
Aunque fue un ataque imprevisto, no veo la necesidad de un ejército ni de mercenarios de apoyo. Sobre todo considerando el riesgo de que lastimen a mi hija por prejuicios. Con mi fuerza, la de Roswaal, la de las criadas y la creciente habilidad de Lia, deberíamos poder afrontar cualquier amenaza que surja. 2 Subaru. Emilia-san, ¿estás de acuerdo con la respuesta de Puck-san? ¿La consideras tuya? Emilia. Sí. Tomo la respuesta de Puck como mía. Aunque la pregunta la tomó por sorpresa, logró recomponerse lo suficiente para responder. Miró a Subaru con determinación, aunque una pequeña gota de sudor le corría por la frente. Puck asintió con aprobación ante su acuerdo. En contraste, la expresión de Subaru cambió. Emilia se sintió ligeramente inquieta por el cambio en la mirada de Subaru. Esa calidez, esa luz paciente y alentadora en su mirada se atenuó un poco. Se volvió más severa, como la de un padre decepcionado con su hijo. Sin embargo, no parecía enojado ni odioso, solo genuinamente decepcionado, como si ella hubiera dicho algo que él deseaba que no hubiera dicho. Subaru se acomodó en su asiento, descruzando los dedos y cruzando los brazos, todavía mirándola directamente a los ojos sin apartar la mirada. Subaru. Emilia-san, te hablaré con franqueza. No quiero que pienses que te estoy atacando ni que intento humillarte. Esa no es mi intención en absoluto. Créeme, por favor. Pero voy a decirte cosas que podrían sonar, o incluso ser, realmente duras. Y lo digo porque de verdad quiero ayudarte a tener una oportunidad frente a las demás candidatas y a superar los desafíos para convertirte en una buena líder, y luego, en una buena reina. ¿Entiendes? Emilia. Lo entiendo. Subaru. Seré sincero. Me decepciona que no hayas aumentado tus defensas. Eres un semielfo de cabello plateado, alguien cuya sola apariencia nos recuerda a la bruja de la envidia. Un ser temido por muchos y adorado por otros. Te guste o no, deberías haber anticipado el ataque del culto de la bruja, o al menos Roswaal. En el pasado, miembros del culto han lanzado ataques aún peores por razones similares o incluso menores. Como el arzobispo de la avaricia, que arrasó una ciudad en el imperio de Boyachia y mató a uno de sus generales divinos. Puck. Entonces, ¿por qué contrataríamos soldados o mercenarios si pueden hacer ese tipo de cosas? ¿Acaso tener más gente en medio de una batalla no nos dificultaría las cosas? Subaru. ¿Lo crees? Con buena coordinación, gestión y estrategia, incluso un pequeño número de soldados o aquellos que no son particularmente fuertes pueden marcar la diferencia en situaciones de riesgo como las que has enfrentado. Como dijiste, tú, Roswaal, Emilia-san y las criadas podrían matar a los cultistas e incluso derrotar al arzobispo, pero ¿qué hay de la gente? De hecho, déjame ser aún más duro. Lo creas o no, sé exactamente qué habría pasado si no te hubiera dado la información que te di. Habrían empezado masacrando la aldea Arlam y luego habrían atacado la mansión. E incluso con tu fuerza, habrías perdido y muerto. Emilia. ¿Podrías decirme cómo lo sabes? Subaru. Es una de mis habilidades, con la ayuda de Volca, Ki. Es la habilidad que me permitió reunir la información necesaria para apoyarte en todo lo que consideré necesario en ese momento y salvar tantas vidas como fuera posible, manteniendo mi neutralidad en la selección real. Incluso si los soldados y mercenarios no estuvieran en primera línea, serían extremadamente útiles para garantizar la protección de inocentes, como su evacuación. Su enfoque estaría en uno de los aspectos esenciales de cualquier conflicto. Proteger la retaguardia y a los civiles que no pueden defenderse durante el combate. Con cada palabra, Emilia se ponía un poco más ansiosa, y la expresión de Puck se volvía cada vez más dudosa, oscilando entre la ira y la preocupación, pero no se le ocurría nada sólido para contrarrestar el argumento del chico en ese momento. 3 Subaru. Emilia-san. Si asciendes al trono, tendrás que lidiar con este tipo de situaciones muchas veces. Tendrás que liderar caballeros, guardias y soldados. Surgirán innumerables casos como este, y de alguna manera, tendrás que organizar la solución a los problemas que surjan. ¿Podrías delegar en alguien más? ¿En alguien de confianza? Sí. O podrías intentar manejarlo todo tú sola, confiando únicamente en tus propias fuerzas. Sí, eso también es posible. Pero incluso así, te meterías en problemas.
Porque si no demuestras ser una líder capaz, alguien a quien vale la pena seguir, no habrá nadie dispuesto a ayudarte. Y no será solo por tu apariencia. En tu situación actual, todos buscarán maneras de desafiar tu candidatura. Si te consideran incapaz para el cargo de reina, intentarán encontrar maneras de impedir que asciendas al trono o incluso destituirte si lo consigues. Y ni siquiera yo sería capaz de hacer nada contra la voluntad del pueblo si no cumples con las responsabilidades que vienen con la corona. 1 Emilia. Subaru. Sé lo nervioso que estás. Dirigir un ejército, incluso uno pequeño, y administrar las tierras dentro de tu territorio no es un trabajo cualquiera. Es una forma de demostrar tu competencia en las responsabilidades que conlleva gobernar todo el país. De demostrar que puedes cuidar de las personas que te confían sus vidas. De verdad quiero que tengas las mismas oportunidades que los demás. Cruz-san, Priscilla-san y Anastasia-san tienen sus propios territorios y grupos que llevan gestionando bastante tiempo. Incluso Feld-san, aunque acaba de empezar, ha progresado no solo administrando las tierras de la familia Astrea y haciéndolas prosperar, sino también creando empleos para la gente de los barrios bajos, incluso contratando a algunos como mercenarios y protectores. Aún no son muy efectivos, pero están trabajando junto con los guardias y soldados que ya servían a la familia Astrea. Estoy tratando de advertirte, de ayudarte. Te estás quedando atrás en esta competición, incluso con las victorias compartidas con los otros campamentos. Emilia. Entiendo. Gracias por tus sinceras palabras. De verdad que intentaré hacerlo mejor, Subaru. Dijo la semielfa, tratando de controlar su nerviosismo mientras absorbía las palabras que el chico le ofrecía pacientemente para ayudarla. Puck permaneció en el aire, con las patas cruzadas y una expresión ilegible. Mientras tanto, Subaru mantenía una expresión relajada y amigable, aunque su voz tenía un tono serio que no encajaba con su sonrisa. Casi parecía un profesor dando una charla a un alumno, o un amigo dando un consejo sincero a otro amigo. Subaru. Hablé demasiado en serio. Este trabajo me está matando, Emilia-san. Emilia. Subaru saltó de su asiento con una sonrisa en su rostro. Subaru. De verdad no quise ofenderte ni nada. De verdad quiero ayudarte a alcanzar tu potencial como líder. Porque por ahora, desde mi puesto, ayudarte de esta manera es lo mejor que puedo hacer. Igual que intento ayudar a los demás. Así que, hagamos todo lo posible para que esto funcione, ¿de acuerdo? Con la misma expresión solemne y amable, la miró directamente a los ojos con una gran sonrisa. Al ver su expresión, Emilia también esbozó una pequeña sonrisa. Emilia. Ese sí, yo también haré lo mejor que pueda. Puck. Y te ayudaré con lo que necesites, Lia. Diciendo esto, el espíritu dio un pequeño salto en el aire, intentando animar a su hija. Y logró captar su atención y arrancarle una pequeña sonrisa. Aunque, sin que ella lo supiera, también le lanzó una mirada dubitativa al chico. Incógnita, surcando los cielos, entre las nubes con alas de dragón, parcialmente transformadas gracias a Volcánica, Subaru voló con gracia sobre la tierra, dirigiéndose desde la mansión Matters directamente a la capital real. ¿Habría ido en carruaje? Quizás. Otto podría haberlo traído, pero decidió dejarlo para que cuidara a Shaula mientras él estaba fuera del castillo. Mientras volaba, la figura astral de Volcánica lo acompañaba. Subaru. Realmente sentí esas miradas amenazantes de ese gato, Volcánica. Te lo advertí. Algunos espíritus pueden ser bastante peligrosos, sobre todo aquellos que tienen un gran apego a sus contratistas. Sobre todo uno creado por la bruja de la avaricia hace 4 siglos. También creó otros 2 espíritus artificiales. El de la biblioteca y otro que está con la candidata Anastasia. Subaru. 3. Estaba muy ocupada, ¿eh? ¿Y esa niña, también era un espíritu, como tú? No, Subaru-sama. Como dijo Volcánica-sama, son espíritus creados artificialmente, creados por Echidna-sama hace siglos. Del cristal surgió otra presencia. Guese. Un espíritu de cabello verde y ropa oscura. Un antaño fue Betelgeuse Romane Conti, miembro del culto de la bruja que representaba a la pereza. Fue uno de los enemigos a los que se enfrentaron los campamentos unidos.
Al final, Subaru, con la ayuda de Volcánica, asestó el golpe final, purgando la autoridad de la pereza que había corrompido al espíritu, antaño apacible, y devolviéndole su antiguo ser. Con la ayuda de Volcánica mientras estaba debilitado, Subaru logró forjar un contrato con el espíritu repurificado y le dio un lugar dentro del mismo cristal donde residía el dragón, convirtiéndolos en compañeros de habitación, y Guese se convirtió en el espíritu contratado de Subaru, gracias a la alta afinidad espiritual de Subaru como lo señaló Volcánica. Ahora, este espíritu se había convertido en su aliado, volviendo a su antiguo ser puro. Subaru. ¿Crees que ese espíritu es peligroso? Supongo. Puk-sama es un espíritu bastante poderoso, si no el más poderoso de los tres creados por Echidna-sama. Con habilidades realmente formidables. Sin embargo, me temo que su autocontrol y su forma de pensar pueden ser muy irracionales. Los espíritus pueden priorizar a sus contratistas y tomar los contratos tan en serio que están dispuestos a hacer lo que sea necesario para cumplirlos. Subaru. ¿Estás dispuesto a hacer cualquier cosa? Guese. Lamentablemente, sí. Beatrice-sama es un ejemplo de ello. Hablando con tono solemne y afligido, no pudo evitar derramar algunas lágrimas por el espíritu rubio. Había sido su tutor en modales tras ser creada por la bruja de la avaricia, y era muy conocido entre los demás espíritus, así como por Rosoal Amateurs en el pasado. Subaru. ¿Y cómo te sentiste al volver a ver a Emilia-san? Guese. Me sentí eufórico, Subaru-sama. Después de tanto tiempo de agonía, la felicidad de verla allí, viva, sana y adulta. Nada puede describir la alegría que explotó en mi interior, en mi pecho, al saber que la niña se había convertido en esta hermosa joven que incluso podría convertirse en reina. Me siento tan orgulloso, y a la vez tan avergonzado por casi lastimarla en mi estado de locura. Al pronunciar esas palabras conmovido, Guese volvió a llorar. Pero no estaba triste. Estaba emocionado, rebosante de alegría por poder volver a verla después de tantos años y tras liberarse de la locura tras absorber la autoridad de la pereza, una autoridad que ahora ostentaba Subaru. Subaru incluso quiso darles una oportunidad para reunirse, pero Guese pidió esperar un momento más oportuno. Hasta entonces, Subaru lo ayudaría a recuperarse por completo. Quería que su reencuentro fuera el mejor momento posible, cuando una figura paterna se encontrara con su pequeña hija una vez más. La idea dibujó una leve sonrisa en el rostro de Subaru mientras imaginaba la escena en su mente, bajo ese solemne cielo azul, Volcánica. Orgasmo. 2 adivina. ¿Qué, Volcánica-sama? Volcánica. Hablaste de una sensación explosiva que te salía del pecho, de una felicidad indescriptible. ¿Podría ser esa la palabra? Orgasmo. Algo explosivo que suele surgir del interior de la gente. Subaru. Te quedaste en silencio todo este tiempo, solo para decir ese tipo de tonterías y arruinar por completo el ambiente de la conversación. Gritando de frustración al dragón, que ahora estaba dejando escapar una pequeña risa burlona por la etérea cara roja que Gue se había puesto al escuchar la explicación, así como por la expresión actual de Subaru, frustrado e irritado por lo rápido que Volcánica había destruido la atmósfera con solo unas pocas palabras. En este sí. La razón por la que Subaru puede compartir más información sobre sus bucles es porque Volcánica repele a la bruja de la envidia, quien de otra manera lo usa como justificación para que Subaru tenga dicha información, enmascarando la autoridad del retorno por la muerte. Subaru adquirió la autoridad de la pereza, y Volcánica lo está ayudando a soportar la carga de tal poder. Además, quería compartir algunas preguntas sobre teorías que tengo. ¿Será que Emilia tiene más de 100 años? Por ejemplo, si Echidna creó a Puck para Emilia hace 300 años, es posible que la propia Emilia tenga más de 300 años. Quizás nació y vivió poco después de la era de las brujas, cuando las brujas ya estaban muertas y sus autoridades habían pasado a otros titulares. Al ser semielfa, podría envejecer muy lentamente. Además, si añadimos la teoría de que Emilia podría ser hija de Minerva, Minerva es una humana con autoridad, podría explicar cómo la madre de Emilia, que, según el autor, era humana, conoció a las brujas en su época. O podría ser algo similar. Pero no estoy seguro, ya que desconozco si alguien, aparte de la propia Emilia, ha confirmado alguna vez que solo tiene alrededor de un siglo.
3. ¿Podría ser Aldebarán un caso similar al de Luis? Mi teoría es, al igual que Luis, podría haber sido creado en el mundo como un nuevo ser por Echidna a través de la fiesta del té o algo similar, pero con los recuerdos de Flugel, Subaru. Me baso en que no recuerdo que nadie mencionara que Aldebarán tiene el aroma de miasma de la bruja. Si realmente posee la autoridad del orgullo, debería tener el aroma de la bruja o algo similar. Pero él, Clint y Lois parecen ser los únicos